Hola, hola. Ahí sí, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Voy a empezar con los agradecimientos, porque después nos va a agarrar y no vamos a tener probablemente oportunidades para detenernos un ratito en eso, que creo que vale la pena, especialmente por el contexto en el que estamos desarrollando este foro. Primero, bueno, agradecer a las autoridades de la propia facultad que inmediatamente que fuimos con la propuesta se sumaron y apoyaron proactivamente todo este proceso que fue complejo. Después agradecer también a las instituciones del municipio y al Consejo Deliberante que declaró de interés. Agradecer a las empresas que colaboraron. La verdad que, bueno, como saben, la universidad está en un momento súper complejo en relación a sus recursos económicos y bueno, hemos sido lo más austero posibles, pero obviamente necesitamos alguna ayuda, así que realmente se los agradecemos. Y después, por supuesto, a todo el personal y a las integrantes del grupo que se comprometieron muchísimo con esta organización, y a los panelistas, que sabemos que se van a dar las mesas después de reflexión, de intercambio, y que muestra realmente un compromiso importante con la sociedad, el hecho de querer venir y compartir sus vivencias y su pensamiento en relación a poder proyectar cómo hacer para avanzar hacia una Bahía más resiliente. Bueno, y ahora una pequeña reflexión en relación al foro. Los foros, este es el tercer foro, siempre desde sus inicios, por eso se llama foro, fue un espacio en el que nosotros primero intentamos contarnos dentro de la universidad qué estábamos haciendo, porque creemos que uno de los problemas más graves que afrontamos cuando estamos pensando problemáticas que tienen que ver con cuestiones del desarrollo, ambientales o las que sean, es la fragmentación. La fragmentación en la que nos trabajamos, las fragmentaciones institucionales de todas las instituciones, públicas, privadas, empresariales, etcétera, la fragmentación. Entonces, el foro constituyó eso, bueno, armemos un espacio para contar en qué estamos trabajando, qué estamos haciendo. Primero interno, después lo abrimos, y capacitación. Capacitación, siempre brindar espacios de apertura, de capacitación y de aprendizaje. Así que eso ha sido el foro, que ha ido evolucionando. En este caso nos parecía, trabajamos los dos grupos para el año pasado para definir las líneas del foro de este año, y nos parecía que había que el mundo está atravesando procesos globales realmente excepcionales y que impactan sobre los territorios. Y nosotros en los territorios tenemos que poder pensarlos, no tenemos que reproducir agendas y discursos que vienen de lo global a lo local. Tenemos que poder pensar localmente qué nos pasa con esos procesos globales y cómo prepararnos para estar de la mejor manera, y eso incluye, por supuesto, qué enseñar, cómo aprender, etcétera, que es nuestro métier, digamos, ¿no? Y en relación a eso, este foro empezó ayer con la primera actividad, que fue un taller para estudiantes y taller para docentes, que en un rato más seguramente les van a compartir las conclusiones de esos talleres. Así que bueno, nada más, reitero el agradecimiento y le paso el micrófono.
Bueno, buen día. Bienvenidos a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. Bienvenidos a la Universidad Pública Argentina. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos que hizo Aloma. Recalcar sobre todo el apoyo del gobierno municipal, en el cual ha prometido la participación de muchos de sus agentes que tienen que ver con distintas áreas que tuvieron que actuar en esta emergencia climática del 7 de marzo y las anteriores, ¿no? Eso es muy importante porque, bueno, la academia y el Estado se unen junto a también la actividad científica misma de la facultad y de otros especialistas que están invitados a pensar en las soluciones en el día después, en cómo la ciudad debe prepararse para este tipo de emergencias, ¿no? En el plan de planificación que tiene la ciudad se planteaba, bueno, que había un plan de emergencia tecnológica que tiene la ciudad, que se reúne muy traccionado por la actividad petroquímica. No así tiene planes para estos eventos, ¿no? Y bueno, ya se está pensando porque, bueno, los especialistas nos indican de que no va a ser el único episodio, algunos son más optimistas y tienen periodos más largos, pero el cambio climático que antes quizás referíamos como algo que veíamos en otras regiones, ocurrió ya 3 veces en esta región. Con lo cual la ciudad debe enfrentar, preparar planes y prepararse también para planificar la ciudad, tanto en sus vías de comunicación, sus hospitales, sus principales lugares, para que, bueno, si estas emergencias ocurren, no afecten de la manera que lo afectó en el presente, ¿no? Y en ese lugar, y siendo una facultad de ingeniería principalmente, y en el mes de la ingeniería, a días del Día del Ingeniero, creo que la facultad regional tiene que estar presente, ¿no? Después referirme a y ampliar el agradecimiento de acá un poco local, agradecer al grupo de estudios de ingeniería ambiental que preside la magíster Aloma Sartor, al grupo de estudios Ambiente, Química y Bioquímica que preside la magíster Patricia Baldini, o ingeniera, perdón. Benedetti. Uy, perdón. Le cambié el apellido. Bueno, no, decir esto porque, bueno, si bien es un grupo que se desprendió de otro, hacen una tarea muy importante, con un buen impacto en la región, haciendo evaluaciones de la huella de carbono, analizando residuos industriales, cultivo de hongos sobre esos barros industriales, biogás, producción de hidrógeno, un montón de actividades que tienen un impacto a través de la vinculación tecnológica en la industria y a la vez también esto se vuelca en la docencia a través de las especializaciones y maestrías en ingeniería ambiental, el doctorado, y en grado hay una asignatura que es gestión ambiental que tiene mucha trayectoria en la facultad, que va formando a los estudiantes de grado en estas temáticas. Es decir, que no, más allá de lo disciplinar, tengan en cuenta el ambiente, que es muy, muy, muy importante. Y ayer, como bien decía Aloma, ya nos metemos a planificar transversalmente con una perspectiva ambiental. Bueno, no quiero abundar porque hay un temario que va a tratar estos temas en específico. Agradecerles a todos la presencia, invitarlos a participar y creo que es un buen punto de reunión para continuar en esta temática que nos va a acompañar, creo que toda la vida. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio. Considero que es un espacio de reflexión, de construcción colectiva,
en temas, bueno, tanto han dicho Aloma como Alejandro, temas que hoy ocupan una agenda, como son estos eventos climáticos que están ocurriendo y que están castigando a nuestra ciudad demasiado seguido. Un tema tan sensible como urgente, como es el tema de la última inundación, y más cuando la importancia cuando estos temas se tocan en torno, en el marco de un foro de estas características que convoca a especialistas que vamos a tener el enorme gusto de compartir, de escuchar, a investigadores, docentes de nuestra facultad, a estudiantes y, bueno, y a público en general. Creo que es un tema que nos ocupa y que casi no podemos dejar de hablar los últimos eventos y que nos han puesto en una problemática excesivamente compleja, como es la reconstrucción de una ciudad. No se puede hacer con una sola mirada, sino que son varios los actores que deben intervenir, y es ahí donde la ciencia y tecnología, no me presenté, pero soy la secretaria de Ciencia y Tecnología, es ahí donde la ciencia y la tecnología cumple un rol fundamental. Hoy debemos estar presentes. Nuestra facultad, a finales de la década del 70, se crea en nuestra facultad el primer grupo de investigación con una impronta muy marcada, que es el desarrollo de la investigación aplicada, tanto a la industria como a la sociedad. Esa sociedad nos necesita. Hoy nos necesita y nosotros debemos y tenemos el compromiso desde Ciencia y Tecnología y a través de todos los docentes e investigadores de estar más presentes que nunca. Hoy contamos con un centro de investigación, con 7 grupos de investigación totalmente consolidados y tal cual expresó 2 de ellos específicamente de medio ambiente, liderados por Aloma Sartori y Patricia Benedetti. Y indudablemente los temas de medio ambiente son transversales también al resto de los grupos. Tenemos 35 proyectos de investigación activos que lo llevan adelante los más de 150 docentes e investigadores que trabajan en nuestra facultad en el día a día, generando conocimiento para tratar de encontrar las mejores soluciones a los problemas de la industria y la sociedad. Hoy contamos con muchísimos recursos para atender esos problemas, como modelos predictivos, como poder distinguir zonas más vulnerables, como encontrar soluciones sostenibles, y puedo seguir nombrando muchísimos recursos más. Pero eso no alcanza. Todos los recursos que tenemos, los más de 150 investigadores, no alcanza por sí solo si no dialogamos. Si no damos a conocer lo nuestro, si no dialogamos con quienes en definitiva toman las decisiones y con la sociedad misma. Por eso yo celebro hoy que estemos aquí reunidos, donde hay muchos actores que tienen y que tenemos que intervenir en encontrar esas soluciones integrales, que yo siempre insisto que a pesar de ser un largo camino el que nosotros tenemos que recorrer para reconstruir nuestra ciudad, que está herida por donde se la mire, desde lo emocional, y ni qué hablar de la otra parte, ¿no? Pero creo que todos juntos, sin duda, nos va a llevar a soluciones integrales que van a ser soluciones sostenibles y sin duda soluciones más eficaces. Quedamos abiertos, siempre desde la Secretaría tratamos de dar a conocer todo lo que hacemos, y este es un evento que va a cumplir muchísimo esa idea que nosotros tenemos desde la Secretaría. Gracias a todos, gracias Aloma por invitarme a dar estas palabras de inauguración, y les deseo el mayor de los éxitos. Creo que están dadas todas las condiciones para que así sea. Muchas gracias. Bueno, continuamos ahora. Ahora viene el ciclo de las conferencias. Ah, el coffee. Ah, bien, gracias. El coffee. Viste que tenía que haber un... Entonces ahora hacemos un break y en un ratito las conferencias. Gracias.
Gracias.
Hola. Nos vamos a ir acomodando porque la sesión va a empezar 10:15. Los invitamos a acceder a la sala para que podamos comenzar con el horario pactado de las 10:15. Bueno, buenos días a los que se incorporaron ahora a nuestro foro. Vamos a dar comienzo al marco explicativo del evento de la inundación ocurrida en Bahía Blanca el 7 de marzo, para tratar de contestar preguntas como qué pasó, cómo y cuándo ocurrió y descripción del evento. Vamos a comenzar presentando al licenciado en Ciencias de la Atmósfera, Carlos Sotelo. Carlos Sotelo es director nacional de pronósticos y servicios para la Sociedad del Servicio Meteorológico Nacional. Desde su asunción en 2024, impulsa el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y la comunicación de riesgos climáticos. Su enfoque combina ciencia, tecnología y servicio a la comunidad, con un rol activo en eventos de divulgación y planificación territorial. Cuenta con una amplia trayectoria en operaciones meteorológicas, pronósticos de fenómenos severos y gestión de servicios públicos orientados al bienestar social. Ha liderado procesos de modernización en el Servicio Meteorológico Nacional y promovido la cooperación interinstitucional. En esta charla abordará el comportamiento de la tormenta del 7 de marzo y el rol que tuvo el Servicio Meteorológico Nacional en la mitigación de eventos extremos. Les damos la bienvenida. Buenos días, Carlos, acá te estamos escuchando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien?
Sí, ya estás para hablar. Buenos días. Bueno, agradezco esta oportunidad que le dan al Servicio Meteorológico Nacional de participar en el evento tan importante. Vamos a tratar de darle un enfoque un poquito distinto al tradicional, más allá de explicar someramente las causas que derivaron, por lo menos desde el punto de vista meteorológico, en el evento del 7 de marzo. La idea es poder ver algunos detalles, sobre todo de los modelos de previsión y por qué, tratar de analizar por qué las previsiones no fueron del todo certeras, sino que eso sería un poco la idea de esta presentación. Así que si no les mal, arrancamos. Bueno, entonces la inundación del 7 de marzo fue un fenómeno que arrancó igualmente varios días atrás. Tenemos que explicarnos primero algunas cuestiones primero, simplemente Estaríamos escuchándote. ¿Pasó algo ahí? el momento meteorológicamente hablando, podemos decir que comenzó desde la mañana, si bien el día jueves, ¿sí? Una precipitación acumulada que nos derivó un total de 312 milímetros entre el 4 de marzo y el 8 de marzo. En 6 horas, el mismo día 7, tuvimos un acumulado de 210 milímetros y en un periodo de 12 horas, 8 horas posteriores, 6 horas posteriores, tuvimos unos 290 milímetros. Esto tuvimos lamentablemente 18 víctimas fatales. Es el número, no sea exacto, tal vez ya en algún momento algo, pero de una víctima fatal ya estamos hablando de una catástrofe, ¿no? Y 1.450 de estimación de daños, 15.000 millones de pesos argentinos. Eso es un poco un marco del fenómeno en sí. Por otro lado, tenemos que este evento tuvo un periodo, podríamos catalogarlo con un periodo de recurrencia de mucho más allá de 100 años, es decir, es un fenómeno totalmente atípico, como vamos a ver más adelante. Vamos a tratar de hacer una descripción por lo menos sintética de estos eventos. Vamos a utilizar alguna herramienta no propia del servicio meteorológico, sino más bien por una cuestión visual. Podemos decir que en este reanálisis, en el día 4, teníamos el ingreso de una masa de aire fría desde la zona trasandina, producto del ingreso de una baja presión con el sistema cordillerano. Tenemos además instalada una masa de aire muy caliente en el centro del país, que en principio estaba provincia de La Pampa, de Córdoba, de Buenos Aires, pero que luego se fue extendiendo hacia el norte del Patagónico. Todo estaba dominado por una baja presión que intentaba cruzar al sur de Tierra del Fuego y que generó un frente frío, después derivándose dos bajas presiones de menor índice. Para el día siguiente ya teníamos un frente estacionario en el norte patagónico, teníamos el desplazamiento de la baja presión ya alcanzando la altura de Malvinas, la que venía cruzando Tierra del Fuego, y manteníamos el ingreso de esta perturbación por el Océano Pacífico hacia territorio primero chileno y después teníamos que el caño pasaba sobre el norte patagónico y se producía, por supuesto, en todo el centro del país, pero su avance hacia el sur era, por supuesto, más importante. Además, teníamos que a poquito se iba incrementando los niveles de inestabilidad en las capas medias y altas de la atmósfera. Eso, cuando con los sondeos de Santa Rosa, de Córdoba, de Rosario, de Mendoza, y ya tenemos los primeros episodios de precipitación en el norte patagónico y algunos en el suroeste bonaerense. El SMN en este momento, como vamos a ver más adelante en detalle, emitió una alerta amarilla, 17, producto de
en previsiones que podían dar un fenómeno de precipitación abundante en periodo corto. Ya al día siguiente teníamos el establecimiento de este frente frío que avanzaba del norte patagónico, o desde la zona cordillerana patagónica hacia el norte, por el ingreso de esta baja presión que intentaba cruzar la cordillera de los Andes. Y teníamos el establecimiento entonces de esta zona de discontinuidad ya en forma mucho más intensa, lo cual también iba generando precipitaciones en el norte de Europa. Son las primeras precipitaciones en variamente. Tuvimos 22 milímetros ese día, y como decíamos, esto viene más en el Servicio Meteorológico Nacional. Este día eleva a naranja en alerta para el día siguiente, producto de que se mantenían condiciones de, o digamos, una previsión de tormentas severas para el día. Ya en el mismo día del evento tenemos el avance del frente frío que había abandonado el norte patagónico e ingresaba en el sudoeste bonaerense trayendo precipitaciones abundantes. Eso derivó en las primeras registros de lluvia importantes a partir de las 3 de la mañana en la estación de del servicio climático emplazado cerca de Guayaquil. 210 milímetros entre las 6 y las 9 de la mañana, y si extendíamos este periodo 6 horas más, el acumulado total llegaba a realmente 240. Alrededor de las 7:15, el servicio meteorológico eleva en la alerta de, digamos, entre el mismo día de naranja a rojo, y eso es producto de la expectativa que se iban a superar los umbrales establecidos para cada uno de estos niveles. Cuando hablamos de alerta amarillo, alerta naranja o alerta rojo, en realidad lo que estamos diciendo es que es posible que esa determinada variable, que puede ser viento, puede ser precipitación, puede ser temperatura, estamos esperando que los niveles digamos, que determinan los rangos de severidad de ese fenómeno se superen. Si bien ya estaba precipitando y el acumulado era importante, ya estaba en la categoría de peligrosidad extrema, y por eso se elevó en la alerta. ¿Qué nos queda de conclusión, digamos, del análisis de estos días? Tenemos entonces que existieron las lluvias generando 80 milímetros más, que encontramos en la energía disponible de precipitaciones 4.000 gramos, con agua precipitable de más milímetros. Hicimos el total acumulado de 200 milímetros, y este evento convectivo se transformó en uno de la magnitud extraordinaria que no se había tenido registro, por lo menos en la extensión en el predio. Hablábamos de los años del servicio meteorológico. Carlos, disculpa una cosita. Cuando te pones mirando la pantalla, se nos corta el audio. Disculpa, tendrías que direccionar para un solo lado. Ya he entendido, perdón. Como decían, teníamos en la lista brillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional el día 5, sí. El día 5 se emitió la alerta día 7 de color amarillo, porque en principio se suponía que se esperaba precipitaciones abundantes, pero no de alguna peligrosidad severa. Ya cuando el día siguiente, el 6, se elevó el alerta a nivel naranja, porque bueno, se consideraba que las condiciones ya tenían previstas de riesgo mayor. Y el mismo día, como decíamos, 7:15, entre el 7:15 y las 7:30, se elevó el alerta a color. Así que podemos decir que el sistema de alerta funcionó relativamente como se esperaba. Ahora bien, ¿cuál es, o si tuviéramos que evaluar las performances de los modelos?
El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con el modelo WRF. El mismo modelo tiene una resolución de 4 kilómetros y puede dar una precisión importante, pero por supuesto nosotros también evaluamos las salidas de los modelos de los distintos centros de pronóstico a nivel global, porque siempre es bueno tener, no solo quedarse con una visión, sino tener un espectro un poco más amplio de las perspectivas meteorológicas que van dando estos centros. En principio vamos a analizar el modelo del Reino Unido, que generalmente es muy preciso a la hora de estimar precipitación. Lo que podemos ver es que el día 5, viendo a la izquierda la primera imagen, izquierda la superior, el modelo estaba haciendo previsiones a las 0Z el día 5 de cómo iban a ser las condiciones del día 7. No veía precipitaciones abundantes, sino que apenas hubo en el sur de la distribución de las 12 horas del mismo día, es decir, el día 5 ya daba un área mucho más extensa. Esta es la superior derecha, daba un área mucho más extensa, con precipitación mucho más abundante. Sin embargo, el día 6, a las 0 horas, que es la imagen inferior izquierda, el mismo modelo vuelve a dar otra vez precipitación de menor intensidad en un área un poco más acotada de su última corrida, y el mismo día 6, a las 12 horas, vuelve a incrementar la intensidad, pero a acotar bien el área. Por último, el mismo día 7, sesiones mucho mejores. Sin embargo, si vemos la escala de colores, podemos ver que la previsión en sí misma en intensidad fue muy deficitaria, resultando de precipitación que en ningún caso se esperaba que fuera superior a los 50 milímetros. Sin embargo, ya sabemos que sucedió. Entonces, alto nivel de variabilidad también, digamos, en las distintas previsiones, no solo del modelo del Reino Unido, sino en realidad de todos. No podemos, digamos, ponerlos en pantalla porque demoraría mucho tiempo, pero más o menos usamos uno de ejemplo. La mayoría tuvo este mismo nivel de variabilidad. Por otro lado, tenemos una fuerte afirmación en lo que es la precipitación política. Vamos a ver ahora en detalle más profundo. Y por otro lado, pensamos que las condiciones iniciales un poco más realistas podrían haber derivado en un resultado más a nivel de performance, no solo del modelo, sino de las redes. Vamos a ver la conclusión, digamos, de las condiciones de este modelo. Hicimos este de ejemplo, después vamos a ver otro. ¿Cómo era nivel de visión a futuro este modelo? Y podemos ver aquí es la evolución de la proyección de la precipitación estimada en cada uno de los corridos del modelo. Y tenemos en general, este tipo de modelos no corre una única configuración, sino que genera una nube de configuraciones llamada ensamble de modelos, que lo que hace es utiliza de forma distinta, hace pequeñas direcciones a las funciones iniciales, pero también a la configuración del modelo, con lo cual da una nube de resultados posibles, donde todos coinciden. Se supone entonces que tenemos mayor probabilidad de que este evento suceda. Aquí lo que podemos ver, digamos, en verde muy clarito, es la barrita horizontal, en la parte inferior derecha. Eso es la precipitación, justamente, y es el mismo. Vamos a ver en azul, es una proyecciones del modelo. Cada uno de sus miembros, tenemos miembros que dan valores muy subestimados y otros que dan muy sobreestimados. Pero es que lo interesante es que al lado de esas sobreestimaciones supuestas del modelo, y que el modelo descarta, y que las, digamos, promediadas disminuye su grado de acierto, daba entre 150 o incluso más allá de 175 milímetros unos días. En medida que nos acercamos al fenómeno, de emisiones aumentan la intensidad de precipitación. Sin embargo, en las últimas dos corridas esa intensidad disminuye. Así que tenía algunos de esos miembros, o algunos de esos del ensamble del modelo, en este caso estamos usando de ejemplo, daban una previsión quizá alejada de la realidad, porque terminaron siendo casi 300 milímetros, pero un poco más cerca de lo que nos dieron los demás modelos que vamos a ver ahora
continuos. Si nos vamos al tema diario, horario, tratamos de ver cómo fue el comportamiento. Bueno, al principio, el modelo GFS no nos dio mucho más allá de 50 milímetros de expectativa a ese mismo día, conservando su máxima intensidad. Entonces, si nos remitimos al modelo del Reino Unido, bien, finalmente la performance hizo que el promedio, digamos, de todo ese ensamble disminuyera acumulado esperando, siendo inferior a 20 milímetros. Si nos vamos al modelo australiano, bueno, tampoco varió demasiado, dio apenas unos 45 milímetros, con precipitaciones localizadas, muy temprano y cerca de. Y el modelo que no está, digamos, online, pero sí trabaja con ICET de Bahía Blanca, y digo, pertenecía a esa institución hasta hace poquito. Ese modelo sí, más cerca de 124 milímetros, pero igualmente muy lejos de la previsión o de resultados. Si tenemos que categorizar este evento y compararlo con eventos históricos, podemos hacer en escala de 6 horas, en escala de 12 horas o en la escala mensual. La día que podemos analizar todos esos eventos. ¿Y qué notamos? Que si nos concentramos en las 6 horas donde la precipitación fue más abundante, tuvimos un acumulado de 210 milímetros, dándose en principio entre las 5 y las 9. Y ese evento supera ampliamente todos los hechos históricos que teníamos de sucesos similares. Prácticamente, diríamos que lo duplica o incluso 2 veces y media más. Y por lo final, deseo 15, 12 milímetros, y fue un 125% más intenso que el récord teníamos en la base histórica de seguridad nacional, que correspondía al 19 de abril del 2. Bueno, podemos decir entonces que este evento sobresale un amplio margen comparado con los eventos severos anteriores, lo cual lo convierte en suceso extraordinario. Si vamos a analizar digamos, lo comparamos con fuera el arranque de este año 2025, el final del 2024, principio del 2025 con años anteriores, obviamente este año se ubica entre los 10 más cálidos de los últimos 50 años, y no decimos esto por el cambio climático en sí mismo, sino lo que lo mencionamos porque mayor temperatura, mayor evaporación, mayor probabilidad de tener precipitaciones intensas. Si ahora hacemos la comparación del acumulado diario con la serie histórica de acumulados diarios, podemos ver que este evento también sobresale respecto a los anteriores, considerando la base 1956-2025. Podemos mencionar que en 24 horas se acumuló prácticamente el 33% de lo que llueve anualmente en Bahía Blanca. También podemos decir que esta precipitación fue un 40% más alto, mayor que el récord anterior, que en 1900. En base a registros del régimen hidrológico lo podemos digamos en julio y termina en junio del año siguiente, usando el periodo 1956-2023, podemos decir que el periodo de recurrencia, digamos, de un fenómeno como este tipo, supera ampliamente los 100 años. De una presentación de 125 y 150 milímetros debería tener un periodo de recurrencia de 100 años. Y la precipitación del calibre de la que se expectó el 7 de marzo debería en principio tener un periodo de recurrencia de más de esos 100 años, y incluso una predicción que si comparamos el valor mensual, digamos, de marzo con la serie histórica, viene considerando 55 o 23, podemos ver que en los primeros 9 días de marzo, el inicio más lluvioso de marzo o de cualquier mes en la historia de. Por otro lado, podemos decir que en marzo, en el primer lugar, en el top 10, digamos,
de la presencia con densidad abundante en suelo entre los 1980 y considerando como récord anterior de 1980, 1979 y en el 2020. Conseguimos este evento, lo comparamos. Fíjate, Carlos, de ponerte para adelante para que podamos escucharte bien. Te escuchamos medio cortadito. Tenemos estos eventos con los más intensos, volvemos a repetir. Entonces, los más seguros. ¿Qué nos queda como conclusión de todo este evento, más allá de que podemos analizar un fenómeno un poco más en profundidad, analizando las causas y demás, que quizás no es el objetivo final, digamos, de esta presentación? Podemos decir que este evento cuenta con base típico e inusual. Podemos decir que los modelos de precipitación subestimaron demasiado, ¿no? La precipitación ocurrida. Eso podría deberse, como decíamos, en cuestión de las condiciones iniciales, la información con la simulación de datos. Podría mejorar con la inteligencia artificial. Bueno, todavía se está trabajando en eso en los distintos centros de investigación, tanto científicos como operativos, y todavía no hay ningún modelo operativo funcional que utilice únicamente inteligencia artificial para ver si este tipo de mediciones pueden mejorar su. Por otro lado, si bien la información de radar es imprescindible a la hora de generar avisos a corto plazo, por lo menos para el Servicio Meteorológico Nacional, la mayoría de los modelos, la mayoría de los radares de la red de CIRADAME son de banda S, con lo cual tienen muchas ventajas técnicas, pero son muy susceptibles a la atenuación de la precipitación. Con lo cual, incluso la información instantánea prácticamente que nos daba el radar terminaba atenuando que realmente estemos sucediendo. ¿Qué nos queda para trabajar y pensar? Bueno, por un lado que el sistema de alerta del Servicio Meteorológico Nacional tuvo un excelente desempeño, pudo avisar prácticamente 18 horas de anticipación que este fenómeno iba a ser severo. Por supuesto, la severidad superó cualquier expectativa, pero interacción con los organismos de prevención civil, la interacción con el CINAFIR, obviamente la Agencia Federal de Emergencias, funcionó de manera. Podríamos decir en qué estamos trabajando. Estamos tratando de implementar junto al ENACOM, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Servicio Meteorológico Nacional y otros organismos de sistema de broadcasting, que las personas lleguen directamente información al celular diciéndoles del fenómeno meteorológico de gran severidad que puede estar a las puertas de su localidad. Eso está en desarrollo, seguramente en el lapso de este año haya novedad en ese sentido. También podemos hacer mejoras en el sistema de simulación de datos que tiene el sistema de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Eso nos permitiría mejorar la performance de los modelos. De hecho, lo tenemos, está en operativo, pero está hace muy poquito tiempo y está puesto generando una mejora de los pronósticos. Está operativo desde febrero y hay que seguir accionando esto, pero es un buen. El último, después el sujeto de Bahía Blanca, y no como consecuencia de ello, sino con algo que se venía trabajando, se puso en operatividad el nuevo sistema de detección sería estimado la estimación de precipitación con información satelital y de radar. Si está operativo, digamos, en la página del Servicio Meteorológico Nacional, no lo teníamos ese día y eso también hubiese sido una herramienta que hubiese ayudado a los creadores a trabajar de general. Tenemos una cosita más que es vamos a implementar esta instalación de equipos automáticos que hubo unos del país
análisis automáticos del interior, permitiría tener información prácticamente minuto a minuto y no los reportes horarios como se suele hacer en forma tradicional en las estaciones convencionales, y eso también mejoraría un poquito la estimación o la precisión de nuestro plazo, que es lo que finalmente termina advirtiendo de este tipo de fenómenos que se dan en periodos cortos de tiempo con un tiempo de anticipación. Espero que esta presentación haya sido del gusto de ustedes y estoy atento a cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Acá vamos a brindarte un aplauso que no sé si vas a escuchar. Muchas gracias por tu presentación. Nos quedamos con tus conclusiones, pensando y reflexionando acerca de esto que ha pasado, y te invitamos a quedarte porque al final va a haber una sesión de preguntas cuando terminen los otros expositores. Muchas gracias nuevamente, Carlos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente charla que nos va a hablar el ingeniero agrónomo Carlos Torres Carbonell. Lo invitamos a subir. Te doy para pasar. Y ahí tenés el micrófono. El doctor ingeniero agrónomo Carlos Carbonell es investigador del INTA en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave y también docente en la Universidad Nacional del Sur en el Departamento de Agronomía. Su trabajo se enfoca en la gestión de sistemas agropecuarios, en ambientes semiáridos, con énfasis en sostenibilidad, resiliencia y adaptación al cambio climático. Ha coordinado proyectos sobre vulnerabilidad territorial, evaluación de riesgos y planificación estratégica. Participa activamente en redes de articulación técnico-política para el desarrollo rural y territorial. Con más de 90 publicaciones, su trayectoria integra investigación, extensión y docencia. En esta ocasión va a presentar un análisis detallado del evento ocurrido el 7 de marzo, abordando impactos y estrategias de mitigación futuras. Gracias. Ahí sí. Bueno, muchas gracias. Gracias también a Loma por la invitación y bueno, al foro por esta organización. El trabajo que iba a presentar es una síntesis de un relevamiento que se hizo posterior a la tormenta del 7 de marzo, en la cual se relevaron 3 zonas, ¿no? Se relevó la zona este, ¿no? Hacia el lado del aeropuerto, hacia el lado de Punta Alta, la zona norte, por el camino de la Carrindanga, y la zona oeste, ¿no? En el cual se fueron recogiendo a través de encuestas a los pobladores rurales con los cuales trabaja el INTA, toda esa información de los registros de lluvia, y bueno, y se fue haciendo la tipificación en el terreno de los daños de escorrentía de suelo, que nos permitió de alguna manera encontrar algunos de los cauces más importantes por donde había penetrado las corrientes de agua a las zonas urbanas, ¿no? A ver si pasa con este. O pásame por favor. Sí. Ahí está. Bien, estas fotos del informe de Garreut, que se hizo poco después de la inundación, muestra un poco lo que comentaba el licenciado Sotelo, ¿no? Da una idea de la magnitud de la, porque fue una tormenta que estuvo, si bien nosotros observamos más en la ciudad los daños urbanos, fue una tormenta que abordó, digamos, ocupó aproximadamente 2 millones de hectáreas desde el extremo donde estamos nosotros en Bahía Blanca hacia lo que es la localidad. Hola, ahí está.
Lo que es la localidad de Villa Iris, fue una tormenta que, como se puede ver en la imagen de radar, se orientó en forma paralela prácticamente a la Ruta Nacional 35 y ocupó hacia el oeste, cerca de la localidad de Cuchillocó, bajando hasta la Ruta Nacional 22, porque ya en Médanos prácticamente no hubo estos niveles de intensidades de lluvia. La siguiente, por favor. Ahora sí la puedo manejar. En función de los registros, la idea fue en este relevamiento tratar de recuperar rápidamente las pistas que habían quedado en el terreno, de manera antes de que se perdieran, porque se empieza a acomodar la situación, se empiezan a limpiar los daños, entonces poder juntar esa información para después poder analizarla. En esta placa lo que se está mostrando es la construcción de isoietas a través de los registros de los pobladores rurales, que nos fueron con los cuales teníamos contacto porque el INTA trabaja con los campos de productores de la zona. Entonces rápidamente se pudo recolectar los datos de lluvia y construir estas isoietas que nos permitieron ver que el extremo, digamos, donde terminó la tormenta fue no mucho más allá del cementerio Parque de Paz en lo que es el camino de la Carrindanga. De hecho, hoy le comentaba a alguien con quien charlábamos que la hipótesis que teníamos cuando salimos esa mañana a hacer el relevamiento y empezamos por camino de la Carrindanga observando los daños, cuando llegamos al cementerio Parque de Paz se veía, digamos, bien marcado el lugar por donde cruzó una de las principales corrientes, justo en el camino vecinal antes del cementerio, donde se había levantado prácticamente el asfalto, que hoy ya está arreglado, ¿no? Por eso es importante salir muy rápidamente a ver lo que sucedió. Y al hacer 500 metros más y llegar hasta Puente Canesa estaba todo prácticamente intacto, ¿no? Entonces se notaba que ahí no había estado la misma intensidad de lluvia que sí más cerca de la ciudad. Y cuando hablamos con los productores rurales que fuimos visitando, nos decían, no, acá el arroyo en Puente Canesa no, vino como una lluvia más, cayeron 50, 60 milímetros, pero ni siquiera se encharcó acá el campo, o sea que eso nos sorprendió primero y dijimos, no, esta fue una tormenta que por suerte terminó acá, ¿no? Porque si hubiera llovido mucho más allá, la cantidad de metros cúbicos de agua que se hubieran acumulado y hubieran escurrido hacia la ciudad hubiese sido peor y bueno, no sabríamos en algunos casos hasta dónde hubiese llegado, ¿no? Ahí puede verse, ¿no? Como ya muy cerquita después de acá vamos a mostrar, ¿no? El camino de la Carrindanga que llega hasta el Puente Canesa, el arroyo Napostá que hace esta curva, ¿no? Y ¿no? Y este fue el punto donde ingresa el agua, ¿no? El agua que se acumuló de estas laderas desde la Ruta 33 acaba marcando aproximadamente el punto de máxima altura donde la lluvia que cae de este lado escurre hacia acá y la lluvia que cae de este lado escurre hacia acá, ¿no? Sobre primero el arroyo Saladillo Chico y los otros saladillos que vienen acá, que eso fue Acerri. Entonces, gran parte del agua que se acumuló acá, ¿no? que pudimos determinar 9.000 hectáreas aproximadas, fue bajando y donde acá las vías del ferrocarril hicieron como un primer dique, afortunadamente, ¿no? Porque eso le frenó la velocidad al agua en una primera instancia, pero bueno, llegó un momento que esas vías que están más o menos a 2 metros sobre el nivel del suelo en este lugar, fueron rebalsadas y empezó el agua a correr por este punto que se encuentra acá y entra a la llanura de inundación, al valle fluvial del Napostá, en este cono, que hoy por hoy aquí hay pasturas de agropiro, afortunadamente es una zona rural, ¿no? Entonces eso también le frenó un poco la velocidad del agua, pero bueno, eran tantos los metros cúbicos que en un momento tenemos fotos y videos que nos pasaron los productores ahí, llegó casi a 1 metro, ¿no? de altura el agua, ¿no? Y luego, bueno, empieza a penetrar, digamos, por toda la parte del lecho que ya
entra en el ejido urbano y se van sumando el agua también que cae también sobre la ciudad. Acá está un poco la determinación de la superficie que hablábamos y comentábamos recién. Y bueno, algunas fotos de los daños, ¿no? Como les comentábamos, este es el camino vecinal a los días que fue arrasado. Estas son las vías del tren, de esa forma semicircular que les mostrábamos en la foto, ¿no? Donde el agua empieza a pasar por acá arriba y el camino vecinal lo conduce primero así paralelo a Carrindanga. Esta es la parte que va paralelo a Carrindanga, y en la esquina donde dobla, este es el cementerio Parque de Paz, se ve acá cómo se detona el asfalto, en el único lugar donde se detona el asfalto, y están las placas de asfalto contra la banquina, y se veía exactamente los lugares donde, por todos los residuos de cultivos que venía arrastrando la inundación, más o menos eran 500 metros donde había entrado el agua, la corriente de agua, a ese cono que hablamos anteriormente, ¿no? Acá, bueno, en esta imagen adaptada del Lambrecht 2024 se puede ver bien el curso del arroyo Napostá. Entonces, lo que se hizo en este caso fue calcular lo que se llama el caudal de punta o de máxima crecida en el momento de máxima intensidad de lluvia, ¿no? Que coincide con los datos de Sotelo. Si bien la estación que ellos tomaron se encuentra más acá, nosotros utilizamos la del aeródromo, que está justo en la zona pico de la tormenta. Acá ya estábamos en el aeropuerto, en Espora ya estábamos más en zona de borde, por eso la precipitación es ligeramente inferior. Y ese caudal de punta que va llegando acá deriva por el Maldonado inicialmente, con un cálculo aproximado de 900 metros cúbicos sobre segundo en el momento de máxima intensidad, ¿no? El canal Maldonado y el arroyo Napostá entubado tiene una capacidad aproximada entre los dos de evacuación de 300 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, esos 600 metros cúbicos que desbordan y que no pueden ser evacuados por el Maldonado empiezan a recorrer todo lo que es el Paseo de las Esculturas primero, la zona del teatro y bueno, y toda la ciudad, siguiendo las vías del ferrocarril hasta lo que es el barrio Saladero e Ingeniero White, ¿no? Que eso lo vamos a mostrar en la segunda etapa. Acá podemos ver unas fotos de vecinos que nos hicieron llegar, ¿no? Del sitio donde se une el repartidor Maldonado con Napostá, en el cual se puede ver en tan solo 7 minutos, de las 8:47 a las 8:54, cómo prácticamente desborda el canal Maldonado, que se ve acá el borde del canal, desborda, y lo que era una lluvia donde había solo ligeros encharcamientos se transforma prácticamente, acá se puede ver en el arco, casi 1 metro del arco es ocupado rápidamente por el desborde. Esta foto está sacada de la que se llama la calle Segunda Colombia, que está acá sería la zona donde se unen. Este es el borde del canal, ¿no? Donde se unen el canal Maldonado y el arroyo Napostá. Este es el Maldonado y estas son las canchitas de fútbol que están ahí enfrente a Segunda Colombia, que es la calle que da contra el Parque de Mayo, en esa zona. Y bueno, estos datos, un poco este es un trabajo que se hizo justo con el licenciado Sotelo, que estuvo presentando anteriormente en el año 2012. Esta fue en la tesis mía, donde el objetivo era tratar de ver el comportamiento de las lluvias, pero con fines de producción agropecuaria, no de este tipo de eventos, ¿no? Pero lo que nosotros veíamos en ese momento, sin llegar a pensar que algún día podría desembocar en altas intensidades de lluvia de esta forma, lo que veíamos cuando analizamos el registro de 1860 a 1890, construíamos las medianas y los gráficos de cajas y barras 61 al 2011, ¿no? Y veíamos que ya había un corrimiento de las medianas, ¿no? Que nos daba estadísticamente significativo y diferente al que había ocurrido en el periodo anterior. Luego, con un ensamble de modelos como el que comentaba Carlos Sotelo, se hacía la misma resimulación, ¿no? De los datos y
veíamos que el comportamiento que nos arrojaba este ensamble de modelos, que fue de 7 modelos que en ese momento estaba trabajando Carlos, nos daba medianas y variabilidades muy parecidas que realmente habían ocurrido. Entonces, a partir de eso decíamos, bueno, con esta certeza, este nivel de certeza, veamos, resimulemos con los datos del escenario A1 y A2 de cambio climático cómo se podrían comportar las precipitaciones en Bahía Blanca del 2012 al 2050. Y bueno, veíamos que podíamos llegar a observar un crecimiento de un 20% de la mediana de la precipitación, más o menos manteniendo los mismos niveles de variabilidad, pero bueno, lo cual un aumento de la mediana anual, de la precipitación anual, nos dice que posiblemente va a haber más probabilidad de eventos de alta intensidad, aunque no llegábamos con este estudio a saber cuánta cantidad y qué probabilidades de ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, un poco lo que esto nos decía es que quizás los datos históricos de precipitaciones no nos van a, o lo que pasa en el futuro, según los escenarios de cambio climático que se utilicen, no nos van a estar, o no van a estar muy correlacionados con lo que pasó, digamos, ¿no? Porque la atmósfera está más caliente, puede absorber más humedad, y eso desemboca en mayores probabilidades de lluvias intensas. Por último, cuando se hizo el relevamiento de la zona oeste, pudimos determinar el área de confluencia de todo lo que son la cuenca de los arroyos saladillos, ¿no? Este es el río Sauce Chico, que desemboca a 2 kilómetros detrás de General Serri, y todos estos arroyos van confluyendo y desembocan en la entrada de Daniel Serri. Esta superficie, a diferencia de la anterior, fue 4 veces más grande a la que acumuló el agua que entró a Bahía Blanca, ¿no? Fue de 34.500 hectáreas, lo cual nos permitió calcular un caudal de punta con la misma columna de agua de 3.600 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Si decíamos los 900 metros cúbicos sobre segundo equivalen al caudal del Río Negro que pasó en un momento por nuestra ciudad, 3.600 metros cúbicos sobre segundo equivalen a 2 cataratas del Iguazú, ¿no? Teniendo en cuenta que el caudal de las cataratas del Iguazú es de 1.500 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces nos dio una magnitud de que fue una de las localidades más golpeadas y por eso también se explicaba ver daños mucho más grandes en lo que era la erosión de suelo y también el nivel de evacuados, ¿no? Casi un 70-80% de los evacuados fueron de General Serri, ¿no? Porque también la masa de agua fue mucho más grande. En este caso, en General Serri, se pudieron observar los microcauces, ¿no? El microcauce 1 es el del Saladillo Chico, que venía de esta zona desde la Vitícola, paralelo a la ruta. Después este es el salitral del Camino de la Hormiga, ¿no? Que es un cauce que se forma solo cuando llueve, sino normalmente es un pequeño salitral. Este es uno de los saladillos intermedios, que es un cauce seco normalmente, solo se llena de agua cuando también llueve. Y acá el Saladillo de García, que sigue este recorrido, llega hasta detrás de la planta de TGS, como vamos a ver, que viene, y se unen frente al ingreso a Serri con el Saladillo Chico, que desembocan en la ría. Por otro lado, el Sauce Chico, el río Sauce Chico desemboca detrás de Coronel Serri, como decíamos, y al cual se le une también este curso seco, que en el kilómetro pasa por el kilómetro 20, la ruta nacional 35, que bueno, acá destruyó la alcantarilla que estaba. En el caso de Serri, esto no nos explicábamos, decíamos, bueno, cómo si el curso natural del Saladillo originalmente marcaba que venía por acá, hace muchas décadas se puso la planta, digamos, al parecer en el curso, ¿no? Porque el Saladillo venía acá y hacía un ángulo de 90 grados acá, otro ángulo de 90 grados acá, y bueno, y vuelve a pasar acá por las vías del ferrocarril. Por eso también se explica que cuando el agua desbordó, fue una de las plantas más afectadas, ¿no? Porque estaban en un curso natural, digamos, ¿no? Viene por acá el Saladillo de García y se une acá con el Saladillo Chica, que pasa detrás del frigorífico Villa Olga, toda esta zona de casi 2.000 metros, 1.800 metros, donde estuvo la camioneta que fue arrastrada, fue donde se observó ese caudal que hablábamos hace unos momentos.
y pasa debajo, acá hace como si fuera un sistema de rublos de enlagunamiento normal y se van juntando hasta que desembocan debajo del ingreso a Cerri por Joaquín B. González, ¿no? Por eso fue que la parte, cuando esto desborda hacia este lado, la parte más afectada de Cerri fue este sector, en lo que cual decíamos quizás a través de ingeniería civil habría que ver si en el futuro algún tipo de obra pudiera canalizar mejor esta parte o algún muro defensivo para que no se volviera a dar este ingreso, ¿no? Más allá de las obras que se puedan hacer agronómicamente cuenca arriba. Y por último, en la zona este, encontramos lo que decíamos, el desborde del canal Maldonado. Por eso creemos que esta obra es una de las que puede llegar a ser muy importante, porque en la medida que acá se pudieran evacuar todo lo que llegue a este lugar, desafecta o alivia todo lo que es la cuenca inferior del Napostá, ¿no? Entonces, si bien no es la única obra, sí creemos que era una obra prioritaria y muy importante para por lo menos lo que venga aguas arriba poder tener mayor capacidad de evacuación. Todo lo que viene circulando, digamos, por estas corrientes que siguen las vías del ferrocarril hasta Villa Talleres, Spur, y entran a Ingeniero White, inundando y colapsando Ingeniero White en un momento de alta marea, ¿no? Otro factor de desventaja. Se une también a otra corriente, lo que fue la calle Indiada, ¿no? que baja hacia, y todo lo que son los barrios al oeste de la ciudad, ¿no? Que van bajando y confluyen en la rotonda de final de calle Brown de la zona del Venteveo y bajan también hasta ese sector, más hacia el barrio Saladero y Boulevard. Y después también se une todo lo que son los humedales al sur de Grunbein, que ingresan, van ingresando, acá está la desembocadura del arroyo Napostá, en esta zona van ingresando al arroyo Napostá, pero el arroyo Napostá en su desembocadura también se desborda y se genera otra corriente que se suma a la que ya venía del centro de la ciudad inundando sobre todo el barrio Saladero, ¿no? Por eso esta zona también fue muy afectada. Y después, bueno, hay otras corrientes que por suerte no entran a la ciudad, pero como la que se observa en el kilómetro 12 de la autovía Punta Alta, en la cual se pueden ver también la destrucción de las alcantarillas y toda una zona de erosión muy grande de suelos en esta confluencia, ¿no? Y hay otro curso frente a la intersección de la ruta que está frente al triángulo, que también tiene su escurrimiento hacia el humedal, ¿no? O sea, esas no fueron corrientes que hayan afectado lo urbano. Y bueno, finalmente la imagen del 11 de marzo muestra también las zonas de anegamiento, ¿no? Los cursos de los que estuvimos hablando y toda la zona de mayor anegamiento a los 4 días. Entre las obras que se están pensando o que se están trabajando desde el INTA para el futuro es todo lo que es rural, cuenca arriba, de tratar de motivar a los productores, a los establecimientos rurales, porque también los daños fueron muy grandes en los establecimientos rurales, las infraestructuras rurales, alambrados, caminos rurales, todo lo que son curvas de nivel en las zonas de menos pendiente, ¿no? A semejanza de lo que se ha trabajado en la zona serrana de Sierra de la Ventana, ¿no? Que ustedes habrán visto cuando van estas terrazas de más o menos medio metro de altura, que lo que hacen es cuando el agua cae, no la pueden retener totalmente, pero bueno, parte del agua queda acumulada acá para que se vaya infiltrando y además le baja la velocidad, porque uno de los temas es tratar de trabajar una vez que el agua llega a la ciudad, bueno, grandes vías de evacuación para que la evacuación sea rápida, pero aguas arriba es tratar de bajarle la velocidad de avance al agua para que cuando llegue el agua que está en la cuenca alta, llegue muy demorada respecto al agua que cayó en la ciudad, para que los canales de evacuación estén mucho más limpios y desagotados, para que no se junte, no ocurra esto del caudal de punta, ¿no? O sea, como más desincronizado, ¿no? Entonces, con este tipo de obras agronómicas se va logrando eso, bajar la velocidad y menor cantidad de agua que llegue cuenca abajo. En los lugares donde las pendientes son más grandes y se necesita mayor captación de agua están lo que se llaman otro
otro tipo de obra que se llaman las trincheras de absorción, que son zanjas de más o menos 1 metro, 1,5 metros, que se hacen con retroexcavadoras, también en esta forma transversal a la pendiente, donde el agua de escurrimiento primero se acumula acá y con el suelo que se saca de la misma zanja se hace un cordón de contención, entonces se refuerza y van funcionando como en zigzag, cosa de tratar de ir frenando el agua en los lugares donde hay más pendiente, y en los lugares de menos pendiente se termina con las curvas. Y en los lugares de mayor pendiente o mayor acumulación, hacer diques estratégicos, pero con movimientos de suelo, ¿no? Como los que hay en la zona serrana de Torquín. Estas son todas obras que seguramente habrá que tratar de propiciarlas en nuestra zona, que por ahí las pendientes no son tan marcadas, que no se había pensado que fueran necesarias, quizás de ahora en adelante deberamos preverlas. Y bueno, finalmente algún material fotográfico. Este es en el establecimiento Las Quebradas, en la ruta 35 kilómetro 75, porque los daños que observamos acá en la ciudad también se observaron en los campos, generando grandes zanjones de erosión de suelos. Estas fueron como realmente eran como unas cataratas del Iguazú en el video. Yo acá hice la captura de una parte, ¿no? Pero esto arrancaba acá y tenía prácticamente 500 metros de largo, ¿no? Seguía hasta otro tanto de esta foto para allá, digamos, ¿no? Y uno verlo correr en el video con esa fuerza realmente impresionaba esos saltos, ¿no? Porque es un cauce seco, ¿no? Todo eso terminó en la laguna Chapalcó. Y bueno, y generando este tipo de zanjones y de pérdidas de suelo prácticamente para siempre, ¿no? Porque eso no se recupera por siglos. Todos estos sedimentos quedaron sedimentados aguas abajo sobre la laguna Chapalcó, donde acá podemos ver este zanjón sobre bosque nativo de Caldén de 18 metros de profundidad en la zona de San Germán contra el meridiano quinto, contra el límite de La Pampa, y de más de 8 kilómetros de largo, ¿no? Entonces son temas que uno dice, bueno, hay que empezar a trabajarlos y ponerlos en los planes de la Bahía Blanca o el sudoeste dentro de 100 años, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Esto, las curvas de nivel. Gracias. De la Facultad Regional Bahía Blanca y forma parte también del grupo del GEIA, del Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental. Su trayectoria se orienta al análisis de la relación entre infraestructura, ambiente y territorio, con especial interés en la gestión de riego y planificación urbana. Ha desarrollado trabajos sobre dinámica fluvial, vulnerabilidad territorial e integración del recurso hídrico en la planificación urbana. Coordina espacios de reflexión y formación técnica sobre cambio climático y resiliencia urbana. En esta charla va a compartir su visión sobre los impactos que tuvo la tormenta del 7M y estrategias de mitigación sobre la ingeniería. Buenos días, Horacio, te damos la bienvenida. ¿Me están escuchando? Ahí te escuchamos, sí. Ok. Un toque porque... Perfecto, ahí estamos viendo la presentación. Bueno. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, perfecto. Okay. Para empezar, gracias, Carlos. Horacio, hoy, perdón. Hola, tengo como dos audios cruzados. Hola. ¿Está listo para arrancar? Sí, estás listo para arrancar. Ok. Bueno, antes que nada un saludo. Muy honrado de poder participar de este foro. Si bien para los ingenieros civiles no es muy habitual esto de participar del ambiente, por lo menos para mí, me siento muy honrado de poder presentar una visión desde el punto de vista urbano de cuál fue el impacto en la ciudad de la última tormenta del 7 de marzo y sobre todo de ver cuáles serían las nuevas
visiones, las nuevas tendencias respecto de las previsiones, sobre todo en materia de riesgo. Nuestros estudios siempre se basaron en este título. Lo puse porque es un título que nosotros estamos usando y usamos en un trabajo gráfico que hicimos también sobre el arroyo, allá por el año 2018. Y pusimos este título y lo seguimos trabajando. Y hoy, la verdad que este título tendría que cambiarse porque no solamente es el arroyo Napostada el que debe integrarse a la dinámica urbana, sino, como dijo recién Carlos, otros cauces y otras cuencas. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo el por qué el arroyo Napostada siempre fue para nosotros la amenaza y hoy tendríamos que cambiar un poco esa visión. Arrancamos con esto que recién les acabo de decir. El arroyo Napostada ha constituido durante la historia de la ciudad, primero fue frontera, fue puerto, es y fue estructura urbana, paisaje urbano, recurso hídrico y sobre todo fue una amenaza. A partir del crecimiento de la ciudad, que si bien se dio entre los cauces del arroyo Napostada y el arroyo Maldonado, a partir de ese crecimiento, digo, se ve cada vez más la importancia que tiene este cauce como amenaza urbana, pero no porque el cauce sea la amenaza, sino porque la construcción urbana fue la que estuvo interfiriendo en el normal desarrollo de estos dos cauces, que uno se abre a partir de determinado caudal. Entonces, creo que una de las debilidades que tiene el sistema es como dice ahí, construir una ciudad en el valle de inundación, tanto sin tener en cuenta los recaudos suficientes, tanto para la ciudad como para el arroyo. Y esa es, del sistema ciudad-arroyo, creo que es la debilidad más notable. Acá hay dos fotos de distintas inundaciones, una del 33 y otra del 44, que fueron las inundaciones tal vez registradas las más grandes, y que la del 44 fue la que produjo o tuvo como consecuencia la construcción de lo que es hoy el Canal Maldonado, que es la canalización del arroyo Maldonado. En definitiva, son dos imágenes de dos etapas diferentes, antes del Canal Maldonado, las dos, pero en un sector que, si hoy lo reconocemos, este es el Parque de Mayo, ¿sí? Acá está el puente ferroviario, y este sigue siendo el Parque de Mayo, el frente sobre Avenida Lem, el Portal. Aquí al costado está la universidad. En definitiva, son lugares hoy muy densamente poblados. Sin embargo, estas fotos nos están diciendo que son sectores inundables. De hecho, la lluvia del 7 de marzo provocó esta imagen. Es el mismo lugar, y con estas isoyetas, estas curvas de igual milimetraje, y con eso hicimos un modelo. Esta es la inundación del 44, la lluvia que cayó desde el 6 al 8 de abril en Sierra de la Ventana, con 350 milímetros aquí, en la zona de la sierra, unos 200 en la zona de la presierra y unos 150 en la zona de la ciudad. Entonces, con este modelo de lluvia nosotros hicimos este modelo de inundación, que en realidad es un video. Estas son dos imágenes de un video que lo que hace es tratar de reproducir en un modelo matemático cómo se inunda la ciudad o cómo se podría inundar la ciudad con esta lluvia hoy a partir de la cantidad de suelo impermeable. De hecho, el agua que estamos tomando es exclusivamente la del arroyo Napostada, pensando que iba a venir lleno, y este sería un poco el panorama de toda la ciudad inundada. Básicamente esto funcionó así en la parte del recorte que nosotros habíamos hecho del casco urbano. Funcionó bastante bien. Hay sectores que quedaron secos, hay sectores que estaban totalmente bajo el agua, como la salida del Maldonado, y sectores que estaban bajo el agua, como recién lo decía Carlos, los sectores del Saladero, White, etc. En definitiva, para nosotros esa había sido la amenaza
y hasta ese momento fue la amenaza, hasta el 7 de marzo era la amenaza. Sin embargo, el 7 de marzo, como lo decía Carlos recién, se produjo esta lluvia que cambió nuestro panorama de amenaza y provocó, si este es el arroyo Napostá, como siempre, provocó la aparición de unas cuencas, de unas corrientes por el lado del oeste. Esta es la llegada del arroyo Napostá a la zona, este es el autódromo, acá estamos arriba en la entrada del casco urbano, acá estaría el puente de Carrindanga. Bueno, en este sector apareció esta corriente que colaboró con el agua, o que trajo toda el agua de la zona que estaba siendo sometida por la gran precipitación en la zona noroeste. Este era el panorama que tenía el arroyo Napostá. Esto es un video de los vecinos del barrio Los Muñecos, en definitiva, que tomaron este video. Esto es Paso Banoli al centro, que es la entrada hacia Walmart, para que nos ubiquemos. Esto es aguas arriba y esto es aguas abajo. Ustedes pueden ver, este es el panorama que presentaba la canalización que tiene el acceso del arroyo Napostá entre el barranco del Comando del Ejército y el barranco de la zona de Paligua, que es este acá enfrente, que son la cota 35. Bien, esto estaba totalmente lleno de agua, y hay algo que no se ve en esto, y es ni la vía de ferrocarril, ni el camino de la Carrindanga. No hay absolutamente nada que se vea, ¿sí?, más allá de agua. Bien, esta es la situación. La corriente del arroyo, la cuenca del arroyo Napostá entrando por aquí, la cuenca esta que viene de la zona de la vitícola, yo lo puse por la izquierda de la imagen, y esta línea blanca que nosotros tenemos aquí es la vía del ferrocarril, que un poco nos explica, la presencia de la vía del ferrocarril, nos explica varios razonamientos urbanos que se utilizaron para poder construir toda esta zona pensando que esto no era inundable. ¿Por qué? Porque hasta el 44, que esto se desbordó, toda la zona de la ciudad, abajo de la vía, estaba protegida por el terraplén de la vía, sigue estando protegida por el terraplén de la vía. Entonces, si nosotros analizamos, esta es la vía y este es el valle del arroyo, entonces podemos ver cómo el agua normalmente, cuando desborda el arroyo con pequeñas inundaciones, es conducida hacia el lugar donde está el puente ferroviario, que es el lugar donde se hizo después el partidor. O sea, el partidor no es una obra totalmente hidráulica, es una obra hidráulica, pero consecuencia de la presencia de la vía, que funcionó para todos nosotros durante mucho tiempo y va a seguir adentro del sector donde el agua está contenida, que es el club de golf, ¿sí?, el terraplén de la vía, y esto es del otro lado, el sector noroeste, que es el sector cuando el agua supera la vía o cuando el agua entra por el oeste de la vía ferroviaria y empieza a inundar toda esta zona. Obviamente, todos estos barrios construidos del otro lado de la vía, la calle Guido Hispano, los nuevos barrios frente al Comando, todos resulta que están dentro de lo que sería el cauce de la inundación. ¿Qué pasa además de la entrada de la vitícola? ¿Qué pasa este 7 de marzo? Nos encontramos con otra situación, y es lo que recién decía Carlos, es la llegada el aumento de toda esta cuenca de las 35.000 hectáreas de los saladillos, que impactaron de lleno sobre la localidad de Cerri. Entrando con 3.600 metros cúbicos por segundo, estas dos entraron con 1.100 metros cúbicos por segundo, y impactaron sobre la localidad de Cerri y sobre la parte industrial. En este sector, en Cerri, más grande, se encuentra la localidad, y acá está la planta de TGS que recién hablaban, y acá está la estación Almirante Brown. La usina, perdón, Almirante Brown. Ahora bien, este es el panorama que presentaban
es el día de la inundación, el 7 de marzo, a la tarde, ese sector. Ustedes acá tienen 3 componentes clave para un desastre. Tienen gas, tienen agua y tienen gran cantidad de energía eléctrica. Con lo cual, es son 3 ingredientes absolutamente necesarios para hacer un combo explosivo. Nosotros no podemos saber, o no tenemos información respecto de cuál fue el estudio de impacto ambiental que permitió que esta planta se colocara en el cauce, como se ve acá, en el cauce del Saladillo Grande, ni tampoco por qué la usina Almirante Brown se colocó dentro del humedal de la salida de los Saladillos. Lo que sí es cierto que a partir de esta experiencia debemos revisar fuertemente la nueva localización de sectores industriales y de sectores habitacionales en este sector, en esta localidad de Ser. A partir del 7 de marzo nos quedan a nosotros como trabajos, como soluciones, buscar soluciones inmediatas. Son las soluciones físicas y políticas. Físicas es recuperar lo que decimos recién, recuperación urgente de la infraestructura, sobre todo la infraestructura logística para que la ciudad vuelva a funcionar. Después, mejorar la capacidad de escurrimiento, porque esto se va a repetir. Y después, mantener los cauces. Esto serían como unas recomendaciones básicas de las primeras medidas físicas a tomar. Y después, las otras medidas políticas que tienen que ver con incorporar dentro de la opinión pública y dentro del inconsciente colectivo este concepto de gestión de riesgo. Esto es, asumir que estamos viviendo en una ciudad que tiene, además de riesgo tecnológico, para la cual tiene un proceso Apple desarrollándose permanentemente, establecer que no solamente el riesgo tecnológico puede venir de adentro de las plantas hacia afuera, sino que el riesgo tecnológico puede ser consecuencia de un problema ambiental, como estuvimos viendo esto y como pasó el 23 de diciembre último, el 16 de diciembre del año 23, en donde el viento produjo una serie de roturas que tranquilamente podían haber detonado algún evento tecnológico. Entonces, necesitamos poder elaborar un plan de contingencia y poder comunicarlo a la población, tener la población entrenada como cualquier ciudad que tiene riesgo ambiental, como puede ser una ciudad en zona sísmica o una ciudad en zona volcánica, como es el caso ahora del Etna, etc. Entonces, para eso necesitamos que la población se encuentre representada dentro de un ambiente jerarquizado que debe ser, y estoy absolutamente convencido de esto, el Consejo Deliberante. ¿Por qué digo esto? Porque en los 2 últimos eventos que tuvimos, en diciembre del 23 y ahora el 7 de marzo, los que tomaron las medidas y los que decidieron qué estrategias hacer respecto de la logística de la urgencia fueron los poderes ejecutivos, exclusivamente el Poder Ejecutivo. No había ninguna norma establecida. Si se elaboró o si se disparó, una alerta temprana que evitó que los chicos estuviesen en las clases durante la lluvia del 7 de marzo, fue por iniciativa del Poder Ejecutivo. Ahora, todo lo demás también fue resultado del Poder Ejecutivo. O sea, el hecho de que las logísticas estén todas mezcladas, que pasando el 8 de marzo nadie sabía qué cantidad de puentes habían quedado en buenas condiciones y cuáles no. Creo que estas cuestiones deben estar metidas, establecidas y deben estar formando parte de un plan de contingencia que la ciudad debe conocer. Toda la opinión pública debe conocer. Esto creo yo que nosotros podríamos incorporar ese plan de contingencia sobre riesgo ambiental dentro del proceso Apple. Sería algo novedoso
¿Iría más allá de los alcances del proceso Apple? Sí, estamos de acuerdo, pero también es cierto que un evento natural puede disparar un evento tecnológico. Entonces, el riesgo ambiental, ¿cómo se llama? Un evento tecnológico puede ser disparado por un evento natural, y esto nosotros creo que tenemos que tenerlo en cuenta dentro de este proceso, más allá de que este proceso sea exclusivamente tecnológico. ¿Está bien? Y para eso necesitamos el trabajo de organismos como el Consejo Deliberante. Por eso necesitamos jerarquizar el Consejo Deliberante cuanto antes. Respecto de las medidas políticas, que surge el Consejo Deliberante de un ámbito que tenía el Consejo Deliberante en su momento, que se llamó Agenda de Desarrollo, y que hacía que las universidades estuviesen participando sobre algunas decisiones de si localizar o no localizar barrios en determinadas zonas. Es así que se intentó poblar o urbanizar el valle de inundación del arroyo Naposta, y en ese momento, con trabajos de la Universidad del Sur, con trabajos del GEIA y con trabajos de nuestra cátedra, logramos redactar la ordenanza 15.505, que evitaba la localización de viviendas en este sector. Entonces, este sector, que era sumamente riesgoso, podía haber estado habitado de esta forma, como ven arriba, el barrio este de los muñecos, ¿sí? Este sector, los dos sectores hubieran estado igualmente densificados con vivienda. Ahora, el día de la tormenta se dispara este mensaje que dice: necesitamos urgente que nos manden un bote de estas casas que están acá, que son casas viejas, que hace mucho tiempo estaban ahí, que quedaron desde las quintas. Bueno, necesitaban que le manden un bote porque estaban arriba del techo. Imagínense si esto hubiese estado de esta forma habitado, hubiésemos tenido otro tipo de consecuencias, hubiésemos lamentado seguramente muchas más víctimas. Creo que a raíz de esta tormenta, Ana Miravalles publicó esto que están viendo ustedes, que la amenaza de la inundación es algo que la ciudad lleva en su historia. La ciudad se inundó en el 83, en 1883, 1884, todos estos años hasta el 44. Y dice acá que los problemas nuestros dialogan con los de nuestros vecinos de antaño. En realidad, esto es cierto, y si hubiese seguido inundando, si no hubiese sido por la presencia de la vía y de ese partidor, porque entre el 44 y el 2025 hubo inundaciones que hubiesen provocado que los barrios se anegaran. Sin embargo, a partir de 2025, lo que tenemos son nuevas amenazas. En realidad, tenemos nuevos escenarios de riesgo con viejas amenazas, porque en definitiva la amenaza pasa a ser la lluvia, pero a partir del cambio climático, de estos nuevos factores de cambio climático, las lluvias empiezan a tener intensidades y frecuencias totalmente diferentes. Entonces, para el análisis urbano, estas constituyen nuevas amenazas que ponen en riesgo nuevos sectores urbanos. Esto es, nosotros hoy, a partir de los caudales que llegaron a la ciudad, como decía Carlos recién, 3.600 metros cúbicos por segundo, sobre una localidad como Cerri, tenemos que poner el foco, si bien tenemos que arreglar el canal Maldonado, tenemos que poner el foco ahí, en ese sector, porque es un sector totalmente desprotegido, muy vulnerable, con lo cual el riesgo, si nosotros tenemos un aumento en la amenaza y un aumento en la vulnerabilidad, el riesgo aumenta exponencialmente. Entonces, necesitamos poner el ojo en esos sectores que hasta ahora no los veníamos mirando. Se inundaban, sí, pero como se inundaban por el arroyo Naposta, el problema estaba dentro del casco urbano y no en sectores como Cerri. A largo plazo necesitamos tener, obviamente, una nueva visión de ciudad. Entonces, habría que hacerse 2 o 3 preguntas, como ¿cómo va a ser la ciudad futura a partir de los cambios de clima?
¿Es posible que la ciudad se reconozca como una ciudad inundable y accione en consecuencia? Para poder responder esto necesitamos armar lo que se armó en varias ciudades como Bilbao y como Valencia, que fueron demandas desde la población hacia el poder político. No podemos esperar que los poderes políticos de turno sean los que disparen estas cuestiones. Nosotros necesitamos que desde la masa crítica ciudadana y desde las instituciones ciudadanas se disparen estas demandas para poder hacer reaccionar a los poderes políticos. Seguramente la ciudad futura va a tener que reconocerse como una ciudad inundable. Seguramente vamos a tener que tener planes de riesgo, planes de contingencia que involucren sectores muy, muy afectados. Hoy, en esta última inundación por el agua, no están incluidos dentro de nuestra visión habitual, y esto digo, lo que nosotros analizamos permanentemente, sectores como los sectores altos de la loma de la zona del Harding Green o la zona del barrio Paiwen, en donde el agua destruyó la infraestructura y demolió casas en algunos casos, ¿no? Entonces, necesitamos entender, comprender ese funcionamiento, cómo funciona la ciudad y cuáles van a ser nuestras estrategias, sobre todo para poder lograr detectar qué sectores de la ciudad son inundables, qué sectores son aptos para la vivienda, y eso incorporarlo dentro de un nuevo código de zonificación. Me tocó participar en la redacción del código de zonificación que está por aprobarse, que sin embargo no tiene ninguna de estas recomendaciones. Como todos los códigos anteriores, en ningún lugar está dicho qué sector de la ciudad es inundable o qué sector no es inundable. En definitiva, nosotros no podemos dejar que los vecinos, como los vecinos de la zona del barrio Villa Belgrano, que claramente están metidos en un pozo detrás del mercado, sectores como el barrio de los viajantes, que estando en la loma terminan con 2 metros de altura de agua en sus casas, pensando que están a salvo en un sector alto. Entonces, no podemos no reconocer estos lugares en la ciudad, y mucho menos podemos proponer sectores como el desagüe del arroyo Napostá en la zona del Saladero como posible emplazamiento de barrios de interés social. En definitiva, me gusta terminar con esta imagen de Ad Reinhardt, que es muy gráfica. Nosotros estamos muy cerca de lo que pasó, muy cerca de la tormenta. Y es posible que estemos viendo todo como el primer cuadro. Bueno, necesitamos por ahí tomar más perspectiva, levantar un poco la mirada y ver que a la distancia las cosas no están tan negras como en el primer cuadro. En definitiva, creo que necesitamos ponernos a trabajar desde abajo hacia arriba. Necesitamos mejorar nuestras instituciones, fortalecer las instituciones políticas y, en definitiva, darle a las instituciones políticas la información y los datos y todos los aportes técnicos que podamos para que las decisiones, las ordenanzas o todos estos ordenanzas y leyes, ¿sí?, que surjan de ahí tengan realmente un asidero técnico, porque si no vamos a estar permanentemente repitiendo y ahí sí se va a volver va a tener otra vez vigencia lo que decían a Miravalle. Vamos a estar repitiendo lo que repitieron, los riesgos que tenían nuestros vecinos. Desde acá, estoy ahora en Florencia, les mando un gran saludo, les agradezco la oportunidad de participar y bueno, nos estamos viendo próximamente. Un placer y un gusto y un honor. Muchas gracias, Horacio. La verdad que súper interesante y nos pone a trabajar.
Vamos a invitar a los relatores de hoy, el doctor Roberto Bustos Cara y la magíster Mariana González, porque vamos a abrir el contexto de preguntas. Entonces también los invitamos a todos a hacer las preguntas que quieran, y las personas que están en YouTube también. Invitamos al... Bueno, el doctor Carbonell, no sé si querés subir o contestás desde... Acá tenemos otra silla. Acá hay otra, Roberto. Roberto, no sé si querés hacer querías hacer como una reseña, algo en especial de todo lo que habíamos comentado. No, buenos días y muchas gracias por el micrófono en realidad. No es la intención hacer una reseña, creo que las exposiciones han sido realmente motivantes, con una información extremadamente valiosa, y en realidad son las preguntas de ustedes que van a canalizar las cosas. Nosotros como comentaristas en realidad no vamos a ocupar el tiempo central de las respuestas a esas preguntas, solamente recordando algunas cosas de estas tres exposiciones que nos dieron desde lo técnico hasta la propuesta política, si uno quieren, que se deriva de una situación de riesgo. Las reflexiones en torno a esas palabras, ¿no? La palabra evento, la palabra riesgo, la palabra ordenamiento, planificación, gestión de ese riesgo, sobre lo cual debe converger todo supuesto espectáculo que estamos viendo. Digo espectáculo también conscientemente, porque es uno de los eventos que debe haber sido más fotografiado, transmitido por televisión y registrado desde hace mucho tiempo. Este tipo de sociedad que tenemos, en donde digamos, las cosas pasan por televisión, de todas maneras nos pasaron efectivamente por encima a cada uno de nosotros. Hay cuestiones que quisiera decir, pero no quiero demorar la participación por la calidad de la audiencia que ha escuchado y la calidad de los expositores. Hay mucho para decir, cada uno quisiera tener el micrófono seguramente, y no quiero abusar de él. Está abierto para las preguntas que quieran hacer. No sé si vamos a acercar el micrófono. Buenos días, mi nombre es Marcela Guerra, soy directora institucional de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Tengo un comentario y una pregunta para el ingeniero Varela. Un comentario sobre la ampliación del proceso Apple. El proceso Apple, conceptualmente y en su origen, implica un Apple para eventos ambientales climáticos, así que sería, digamos, una decisión política la que haría falta para tomar toda la experiencia que se desarrolló y que se viene mejorando año a año, porque Apple es justamente eso, un proceso desde el punto de vista industrial para extenderlo a toda la ciudad, y ha habido propuestas y conversaciones al respecto en la gestión anterior. Incluso hubo un taller conducido por CIPEC donde se planteó el caso de la necesidad de extender Apple a toda la ciudad. Así que bienvenida esa propuesta, y es absolutamente factible. Después tenía una pregunta, en realidad son dos. Una es consultarle a qué se refiere con la jerarquización del Consejo Deliberante, y la otra pregunta tiene que ver con que si hubo una discusión técnica, una participación de especialistas en el análisis del nuevo Código de Planeamiento Urbano, ¿por qué estas zonas inundables, que son fácilmente identificables, no aparecen en el Código como lugares donde no se puede construir? Te escuchamos, Horacio. ¿Por qué estas zonas inundables, que son fácilmente identificables, no aparecen en el Código como lugares donde no se puede?
Hola, hola. Escuchamos. Ah, ok. Tengo un poco de delay, por eso. En primer término, con respecto al... No sé quién hizo la pregunta, pero no importa. Voy a contestar. Respecto de mi opinión de jerarquizar el Consejo Deliberante, justamente a lo que me refiero es que el Consejo Deliberante está haciendo últimamente está teniendo poca iniciativa respecto de algunas decisiones que tendría que tener, de algunas ordenanzas que tendría que sacar. Sobre todo desde el punto de vista ambiental, ahora están haciendo trabajar nuevamente la Comisión de Medio Ambiente, pero en su momento, cuando las universidades fueron convocadas oportunamente a trabajar sobre todo en el sector, en los temas urbanos, resultaron ordenanzas muy interesantes, sobre todo que condicionaron la planificación urbana y el desarrollo territorial, el desarrollo inmobiliario territorial. Entonces, hoy en la ciudad, es lamentable, pero es así, estamos teniendo un fuerte lobby inmobiliario que hace que las cuestiones técnicas de desarrollo territorial estén dejadas de lado. Me hago cargo de lo que digo y la jerarquización del Consejo Deliberante me refiero fundamentalmente a la independencia con respecto al Poder Ejecutivo. Hoy el Poder Ejecutivo está diciendo al Consejo Deliberante, vamos a decirlo en estos términos, qué es lo que tiene que aprobar, qué es lo que tiene que sacar y qué es lo que no. Entonces creo que el Consejo Deliberante como institución que trasciende los gobiernos porque está montado sobre los periodos del Ejecutivo, tendría que tener mucha más independencia, mucha más jerarquía técnica y sobre todo mucha más información técnica que le permita tomar decisiones que tengan que ver justamente con estos temas. El modelo de inundación de 2018, en ese modelo de inundación, fue solicitado por el Consejo Deliberante a la universidad. Nosotros lo presentamos, fuimos escuchados, fuimos aplaudidos, fuimos declarados de interés local, de interés municipal. Sin embargo, ninguna medida fue tomada para prever o aliviar o paliar lo que podía haber sido. Nadie creyó que eso iba a pasar. Ni siquiera la Universidad del Sur tuvo la amabilidad de levantar los libros, que nosotros se los advertimos. Al menos levanten los libros del subsuelo porque tienen el depósito de libros en el subsuelo, año 2018. Bien, entonces, cuando estoy hablando de que deberíamos jerarquizar el Consejo Deliberante, digo, deberíamos jerarquizar el Consejo Deliberante, que tenga jerarquía independiente del Poder Ejecutivo. Entonces tendríamos un Consejo Deliberante que represente un poco más los intereses de la ciudad. Respecto de que si había asesores técnicos ambientales en el nuevo Código de Planificación, sí, el único asesor ambiental que había era el secretario de Medio Ambiente de la municipalidad, que fue el que redactó la cuestión ambiental, o básicamente lo que está escrito en este borrador de nuevo código, pero no hubo ningún análisis hidráulico, hidrológico, de inundaciones en ese aspecto. Yo trabajé en el aspecto de movilidad, pero no había en el aspecto de la cuestión de inundaciones o de detección de zonas no construibles o no loteables, vamos a decirlos así, no había absolutamente nadie que tomara esa decisión. Esa es la realidad y ese es el código que vamos a tener si sale aprobado. No, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, Ricardo Ronel. La verdad que impactan mucho los datos relevados en cuanto a la cantidad de agua que circuló y por los distintos lugares.
sorprende esta cuestión de que tengamos grandes erradicaciones industriales en cauces, ¿no? Y que obviamente eso va, entiendo yo, a tener que pensar cómo abordar o cómo mitigar algunas cuestiones que puedan suceder. Sí me interesaría saber si pudieron calcular en algunas especies de cauces que mostraste en una de las imágenes, sobre todo sobre calle Indiada y las que estaban más alejadas, ¿no? Sobre la ruta que vincula, la autopista que vincula a Punta Alta. Son como 3 lugares, si bien no hay una gran urbanización sobre esos lugares, pero bueno, cómo fue dañado todo lo que es Indiada, la verdad que sorprende, y como que todo el agua tendría que haber venido de otro lado. Si tenés algunos datos concretos, porque seguramente nos van a servir cuando tengamos que presentar alguna propuesta. Bien. Yo lo que puedo hacer es después, si querés, dejarme el correo, te enviamos los informes. En el informe 3, que es el de esa zona, la zona este, hay un buen material fotográfico de los lugares. Ahí, en el lugar donde lo que nosotros observamos, ¿no? En principio era esa pendiente, digamos, va derivando toda el agua que acumuló desde lo que sería Alfonsín, la autovía Alfonsín hacia Indiada y la avenida Juan Manuel de Rosas, que es la avenida principal, bajó hacia el barrio 5 de Abril, que es el que está de la rotonda del Venteveo hacia la desembocadura del Naposta. Lo que nosotros observamos en la zona de Indiada, la colectora, donde realmente se socavó muchísimo y hace que parte de la autopista se desmorone y hay varios autos todavía, ahí en ese material fotográfico lo pusimos el lugar exacto por la calle que bajó, ¿no? de la ladera que da contra calle Indiada, baja socavando y empieza a juntar agua. Parece un lugar muy chico, insignificante, ¿no? En principio, ¿no? Porque es una loma, así, una calle de tierra en una esquina donde dobla. Hablamos con los vecinos en ese momento, nos dicen, no, unas horas antes colapsaron las cloacas y después, bueno, empezó a bajar el agua por ahí y se ve el curso sobre el suelo, marcado en el suelo, donde entra y empieza a socavar toda Indiada de costado, digamos, ¿no? Que ahí lo que nosotros conversamos con Sheffer de ese aspecto era el tema de pensar, bueno, pero ahí ya es más el ámbito de la ingeniería, ¿no? Qué tipo de infraestructuras pequeñas se pueden hacer para bajarle el agua, la velocidad de avance al agua en los lugares identificados. Pero ese material te lo puedo enviar. Gracias. Bueno, mi nombre es Gisela Caputo, soy concejal de Bahía Blanca. Y bueno, ya compartimos con Horacio, se ríe, algún Zoom donde él planteaba esto mismo de la jerarquización del Consejo Deliberante, y la verdad que comparto. De hecho, bueno, somos 24 concejales y estoy yo sola, así que evidentemente hay una cuestión de que la agenda de la discusión del medio ambiente y el impacto en la ciudad evidentemente no está terminando de entrar como debería. Hace 2 meses más o menos, y 2 meses iniciamos en el Consejo Deliberante, justamente también soy una de las propulsoras para que se inicie y se retome lo que era el Consejo Asesor de Medioambiental, de los cuales participan Mariana y Patricia, y donde, bueno, ahí se empezaron a dar discusiones que claramente son muy difíciles, como por ejemplo en la reunión pasada dimos la discusión de si el proceso Apple podía ampliarse a toda la ciudad y que no sea solamente respuesta a la emergencia tecnológica, y la respuesta, corríjanme si me equivoco, fue que no, que en realidad esto ya se había discutido en el Ejecutivo, en mesas que también tienen de discusión, y que habían evaluado que eso no era una posibilidad viable. Así que
comparto con Horacio y dejo la invitación abierta a todos los que quieran participar de esta comisión que se da en el Consejo Deliberante, se reúne una vez por mes, y en subcomisiones, para que justamente podamos dar este tipo de discusiones, de debates, y consigamos el apoyo que se necesita para que se generen estas herramientas que van a aportar un cambio significativo en la ciudad. Y respecto al asesoramiento técnico, también quiero poder contarles, más que preguntas, es compartir información, que me parece que también es un punto importante. También motivé que el Consejo Deliberante firme un convenio con el Colegio de Ingenieros, está en borrador eso todavía, pero justamente con el sentido de que el Consejo Deliberante tenga un asesoramiento más técnico en muchos proyectos de ordenanza, que quizás no todos los concejales son ingenieros y ni compartimos las mismas profesiones, y que para puntos clave me parece que es importante contar con el asesoramiento de tanta calidad de profesionales que tenemos en la ciudad. Así que preguntas no tengo, les agradezco, la verdad que es una calidad inmensa las exposiciones, las conferencias, muchísimas gracias, y estoy acá para participar en todas las mesas, así que seguramente nos seguiremos viendo. Bueno, muchas gracias. No sé si alguno más tiene una consulta. Buen día, mi nombre es Mauricio Saldívar, soy meteorólogo, pero me especializo en lo que es gestión del riesgo de desastres. Y el ingeniero Varela mencionaba que un evento de origen natural puede desencadenar un evento tecnológico, un desastre tecnológico. Y el ejemplo claro lo tuvimos el 2 de abril de 2013 en la destilería de La Plata, que en horas de la tarde, como consecuencia de las precipitaciones, tomó incendio, se prendió fuego y estuvo en riesgo directo la vida de 30.000 personas y afectación de más de 300.000 si eso hubiese terminado mal. Todos los recursos, bomberos, rescatistas, estaban destinados precisamente a sofocar el incendio en el polo petroquímico y prácticamente no había bomberos ni gente que estuviese socorriendo a la gente que estaba sufriendo los efectos de la inundación. Sí, lógicamente lo que llamamos el riesgo sistémico o lo que es el efecto cascada en los desastres pueden ser de un lado hacia el otro, de lo tecnológico puede pasar a afectar a la población, pero particularmente se puede afectar desde lo natural a lo tecnológico, y esas son cosas que muchas veces nos olvidamos de analizar en todos los escenarios de riesgo. El efecto sistémico que puede tener consecuencias en un desastre es lo que los meteorólogos conocemos con el efecto mariposa, que se ha visto en varias películas. Una pequeña modificación en las condiciones iniciales puede terminar en algo bastante más grande. Así que por eso se lo quería mencionar al ingeniero, porque me pareció que está muy bien que lo mencione. Todas las relaciones que por ahí no podemos ver, el alejarse, como decía él, de ver todo negro a ver un puntito, bueno, eso hace bien. Y trabajar todo en forma holística, trabajar el riesgo en forma transversal, no solo dejarlo en un sector. Tiene que estar involucrada toda la comunidad, el sector privado, el sector público, el gobierno. Particularmente todo esto se basa en decisiones políticas. La ciencia, la tecnología están en apoyo a esto, pero si no hay decisión política, no hay soluciones posibles. Muchas gracias por la intervención. Si alguien más tiene alguna consulta para hacer. Buen día. Soy profesora de química que trabajo en un colegio dependiente de la UNS y en algunos colegios de provincia. Mi pregunta es, ¿cómo disminuir los efectos del cambio climático que influyen en el clima de Bahía Blanca? El año pasado yo participé, como muchas personas, en el Congreso de Energías Sustentables que se hizo aquí en la universidad en el mes de octubre.
y se estuvo trabajando un poco con ello, pero la pregunta es, a raíz de esto, o de cosas anteriores también, yo sé que es compleja la pregunta y a lo mejor cómo hacerlo. No sé si a cuál de los especialistas quisiera responder. Sí, es una pregunta muy compleja, que abarca muchas disciplinas, pero hay mucha información interesante en el panel intergubernamental del cambio climático, ¿no? Que es el panel internacional de los científicos que se abocan a ese tema, que van sacando prácticamente todos los años, cada 2 años, van sacando sus informes, sus comunicaciones. Y es un tema aparte, ¿no? Pero van construyendo estos escenarios donde dicen, bueno, los escenarios más negativos, donde el mundo se calienta más rápido, ¿no? Por ejemplo, los grandes bosques en el planeta como el Amazonas se deforestan más rápido y en mayor cantidad, la población mundial crece más rápido, hay menos adopción de energías renovables. Entonces, bueno, van trabajando sobre esas grandes variables planetarias y entonces van construyendo escenarios, ¿no? Entonces, pero todo apunta a tratar de bajar las emisiones, ¿no? En la medida que se bajen las emisiones por todos los medios en todos los países, el evento tiene menor magnitud. En la medida que no, es una atmósfera más susceptible a ser recalentada más fácil. Eso es lo que puedo decir respecto al tema. En realidad es un tema tan amplio y tanto para hacer al respecto, que estamos todos involucrados en esto, ¿no? Y no solamente los especialistas, sino que como humanidad. No sé si alguno o alguien quiere decir, consultar algo más. ¿Sí? Aloma. Perdón. Sí, no sé si va a preguntar. Bueno, permiso. Primero agradecerle la exposición y hacer una pregunta al ingeniero Carbonell. Soy el mayor Sánchez del Ejército Argentino y la consulta es la siguiente, relacionado con un contrapunto, o sea, con la escasez por ahí de agua potable de los lugares de toma y el exceso en estos eventos. Si el planeamiento a futuro, sobre todo lo que es el desagüe de las cuencas, como fue planificado, si contempla un desarrollo sobre eso, sobre las nuevas tomas, el aprovechamiento sabemos que el agua es un recurso muy valioso y que se aprovecha, que la cantidad de metros cúbicos que por ahí queda como excedente quizás puede ser aprovechado en otras circunstancias, ya sea para toma, potabilización. Si los proyectos contemplan eso, o si debería contemplarse, si usted considera que debería contemplarse y desarrollarse como un todo ese proyecto, ¿no? Gracias. Bueno, por ahí digo 2 palabras más de lo rural y después capaz que a Horacio lo dejo para la parte más urbana. En lo rural estamos en una región semiárida, ¿no? Es donde tenemos años hasta de 300 milímetros, donde prácticamente es la precipitación de Patagonia, de una zona árida. Entonces, todo este tipo de obras en los campos para retener el agua cuando llegue y que no escurra rápidamente y se vaya hacia la desembocadura o hacia el mar, y tratar de retener lo máximo posible dentro de los campos para abastecer las napas y los suelos para mayor rendimiento de cultivos, es importantísimo en una zona semiárida. Además de los efectos sobre aguas abajo en las zonas urbanas. Y el tema de reservorios de agua, por ahí, Horacio, quizás ustedes lo han trabajado más desde el análisis urbano. Hola. Mira, creo que estamos necesitando trabajar juntos respecto de dónde parar el agua. Si cuando está el agua concentrada y a mucha velocidad, o si es preferible pararla arriba, donde se produce la lluvia, si es posible romper la gota y evitar que llegue con tanta velocidad al casco urbano. Entonces creo que son como 2 criterios. Hay hoy en día criterios de humedales de altura o ese tipo de soluciones que tienen que ver
con hacer participar a los agentes naturales que frenan, ¿sí?, la velocidad del agua. El problema es que, diría yo, no es la cantidad de agua, sino la velocidad que tiene el agua. El problema urbano en las infraestructuras, la rotura de puentes, cañerías, calles, etcétera, que nos pasó a nosotros, nos pasa por la velocidad que toma el agua en los últimos metros en el desagüe. Ustedes piensen que la ciudad, desde la entrada del agua al casco urbano, en la cota 60 prácticamente, allá arriba en Carrindanga, hasta el mar, se desarrollan 60 metros de desnivel, llega con muchísima velocidad. Esa velocidad es la que rompe la infraestructura. Si me preguntan a mí, yo preferiría, personalmente, no soy un especialista en hidráulica, pero me gustaría que el agua llegue más tranquila a la ciudad. Sería mucho más fácil de acomodar y fácil de manejar. Ahora bien, para eso necesitamos obras de cuenca, obras en el campo, ¿está bien?, en donde se genera todo esto. Si es posible, yo creo que sí que es posible, hay ejemplos. Es necesario trabajar incluso hasta con otros municipios. Creo que hay que establecer cuencas de lluvia, no solamente de cuencas de arroyos, sino dónde llueve y para dónde va el agua. Entonces, en definitiva, me parece que tenemos que afinar ese trabajo para evitar que el agua llegue con tanta velocidad a la ciudad. Después, una vez que llega a la ciudad, había una propuesta por ahí de volver a hacer inundable el Parque de Mayo. El Parque de Mayo es inundable, naturalmente es inundable. Lo que pasa es que inunda el Parque de Mayo e inunda todos los barrios que están aguas abajo sobre el Canal Maldonado. Estas cuestiones son las que hacen que nosotros tengamos que repensar la ciudad. O sea, necesitamos repensar qué vamos a hacer con algunos sectores de la ciudad. Si los vamos a proteger con obras de infraestructura, y las obras de infraestructuras en ese caso son caras. Yo recuerdo, les pongo unos números nada más como para hacer un poquito de ponernos un poco en la realidad. Bilbao se inundó en 1983. Recién en el 1992 logró armar un consejo público-privado para hacer los proyectos. Sigue trabajando en esos proyectos, modificó su estructura y sobre todo trabajó en algo que nosotros no estamos viendo y que es el espacio público. O sea, usar el espacio público como un lugar de desagüe, como un lugar donde nadie se puede jerarquizarlo y que nadie se pueda meter a urbanizar ese espacio que declararon público. Ahora, Bilbao lleva invertidos en su ciudad 1.200 millones de euros y sigue trabajando. Valencia es otro ejemplo. Entonces, me llevo esos dos ejemplos de acá para Bahía y después los podemos compartir más finito. Pero me parece que necesitamos repensar la ciudad y asumirla que somos una ciudad inundable como primera medida. Si lo podemos asumir, perfecto. Muchas gracias. Para cumplir con los horarios vamos a dar abierto la última pregunta, que es de YouTube. Sí, desde el canal de YouTube, Noelia Torres, es una pregunta para el ingeniero Varela, que comentó que estuvo participando en el borrador desde la temática de movilidad, pero no hubo profesionales técnicos en hidráulica. Ella dice puntualmente si estamos a tiempo para solicitar como ciudadanos al Consejo Deliberante la revisión del Código de Planeamiento Urbano antes de su aprobación. Algo ya estuvimos comentando, pero bueno, una pregunta puntual. Gracias. Como concejal, lo que le puedo contar es que no llegó ningún borrador al Consejo Deliberante, es decir, que ni siquiera se empezó a discutir, ni a pensar, ni a nada. Solamente tuvimos 2 reuniones donde los funcionarios a cargo de redactar ese
nuevo código de planeamiento, nos contaron rápidamente algunas ideas que fueron muy generales, así que borrador el Consejo Deliberante no entró, para lo cual sí, se está a tiempo de todo. Los procesos de aprobación de un código son muy extensos, así que sí, por supuesto que en el Consejo vamos a tener en cuenta hacer actividades y jornadas amplias y de participación con vecinos. Bueno, tenemos la última pregunta, o no sé si va a ser pregunta o... No, sí, pregunta. No. Yo me quedé pensando en que la problemática, cambiarla de escala, ¿no? Evidentemente la presentación que hiciste, Carlos, y también el análisis también que presenta Horacio, nos hace ver que necesitamos construir formas de interacción con la región para avanzar en soluciones. Entonces, ahí va mi pregunta. En alguna época teníamos los comités de cuenca, el de Napostá y el de Sauce Chico, que funcionaron básicamente para regular el de Napostá, el de Sauce Grande, para regular la problemática vinculada al embalse y al abastecimiento de agua, etcétera, y el de Sauce Chico para acordar problemáticas de escasez, básicamente, digamos. Pero lo que ha ocurrido nos muestra que obviamente necesitaríamos como tratar de armar comités de cuencas, a lo mejor de conjuntos de ríos o de arroyos, de recursos hídricos, que permitan ver qué cosa, acordar qué estrategias, e inclusive impulsar políticas, qué estrategias pueden hacer los sectores rurales y los sectores urbanos, y qué lo privado y qué lo público. Quiero decir que en este concepto de si a Bahía Blanca le puede ir mejor o peor ante un nuevo evento, no puede quedar en manos voluntariosas y recursos voluntariosos de un privado que ustedes desde el INTA convenzan, más allá que también les viene bien a ellos para disminuir sus impactos negativos. Pero mi pregunta a vos y a Horacio es si ustedes ven posible esto de por lo menos empezar a hablar de que, al contrario de una jornada que estuvimos hace poco diciendo que la autonomía nos resuelve todos los problemas, justamente las problemáticas de este tipo requieren ayudas interjurisdiccionales, acuerdos interjurisdiccionales, recursos interjurisdiccionales. Entonces ahí los comités de cuenca a lo mejor serían una posibilidad, no lo sé. Bueno, no sé si quieren contestarles o quieren reflexionar con Aloma. Sí, lo llevamos como reflexión, sí. Seguramente al ser cuencas de varios distritos, ¿no?, el sudeste bonaerense requieren instrumentos más así de comité, de especialistas en distintas disciplinas para poder ver, porque así también como estamos analizando solo los riesgos de inundación y el mayor consultaba el tema de algunos proyectos de diques, como los que hay, tanto el río Sauce Chico, el río Sauce Grande lo tiene, el que nos abastece el agua, y el Napostá, permitirían que toda esa agua en una región seca como la nuestra se pueda ver cómo se puede aprovechar productivamente o en distintas actividades y además mitigar riesgos de inundación de aguas arriba, ¿no? Bueno, no sé si Horacio querés completar con algo o damos por finalizada. Coincido con el tema de la... quiero poner el tema de la necesidad, y acá viene la cuestión política, la necesidad política de establecer cierta autonomía en algunos temas, empezando por algunos temas, respecto de las afectaciones. O sea, ¿qué digo? El partido de Bahía Blanca es mayoritariamente rural. Sin embargo, el código de planificación es estrictamente urbano. Entonces,
Nosotros no nos metemos con la cuestión rural, no nos metemos con el origen, en este caso, del agua, y tampoco hacemos participar a la comunidad, digamos, de rural de esta planificación, sino lo hacemos de forma muy baja, ¿no? Entonces, me parece que necesitamos tener una mirada política un poco más amplia, una mirada política. La mirada técnica está, uno puede analizar la cuenca de todo el partido de Bahía Blanca. Ahora, cuando empiezan a intervenir entes como el ADA, como hidráulica, entonces cada ente entiende de un pedacito, o sea, el cauce del arroyo lo atiende hidráulica, las aguas superficiales atiende el ADA. Entonces, y esos criterios son a nivel provincial, a nivel de feudo provincial. Entonces, necesitamos poder salir de esa encerrona, porque no somos ni siquiera dueños de poder analizar nuestro propio territorio. Y eso nos va a complicar muchísimo en encontrar una solución. Entonces, creo que, no sé si soy claro en ese sentido, que hay una cuestión política cruzada con esta cuestión técnica. Y a eso me refería con jerarquizar y darle mucho trabajo al Consejo Deliberante, justamente para eso, para poder promocionar estos trabajos, este trabajo político de consensuar con la provincia y con los distintos organismos, porque no vamos a tener autonomía inmediata, pero sí necesitamos soluciones inmediatas. Muchísimas gracias. Recordando que también está Carlos Sotelo y gracias a la alerta temprana del Servicio Meteorológico que llegó a todos con suspensión de clases, tanto nuestro establecimiento como todos los establecimientos, creo que la catástrofe no fue mayor de lo que se presentaba, digamos. Así que gracias, Carlos Sotelo, gracias, Carlos, por estar acá, gracias, Horacio, por estar acá, a todos por participar en esta primera etapa. Los libero a los disertantes. Nosotros continuamos un poco más. Vamos a presentar los resultados de los talleres que hicimos ayer en forma interna y después tenemos una premiación también, así que los invitamos a continuar un poco más y a todos. Y también no olvidarse que a la mesa en la tarde tenemos una mesa de 17 a 19 que vamos a hablar de impactos y respuestas inmediatas. Entonces también los invitamos a participar ahí. Bueno, entonces comenzamos con la siguiente actividad que va a estar a cargo de la licenciada Macarena Berna y el doctor Sergio Salva. Ellos nos van a hacer una presentación y un análisis de resultados de los talleres internos que se hicieron ayer en la facultad con estudiantes y con docentes. Y para concluir la parte de exposiciones le damos un fuerte aplauso a los expositores, sin que me caiga. Bueno, ahora los dejamos a cargo de la licenciada Macarena Berna y el doctor Salva. ¿Lo hagamos de acá? ¿Cómo quieran hacer? Dale. Arranco. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por este espacio. Como escucharon, nos toca relatar lo que ocurrió ayer en el trabajo de las mesas de discusión, primero con estudiantes y después con docentes. Y bueno, vamos a hacer un resumen de lo que pasó para que sirva para construir también esta conciencia colectiva respecto de qué pasa, por qué pasa y cómo queremos que sean las cosas. Para nosotros es, en este ámbito, en el ámbito de la universidad, central pensar qué profesionales estamos preparando, no para el futuro. Estamos preparando profesionales para actuar en un escenario que ya sabemos que es incierto, que ya sabemos que trasciende los parámetros que estaban dentro de nuestra lógica históricamente
Y entonces, en realidad, también sabemos que estamos llegando tarde. Y entonces hay que recuperar tiempo, no pensar solo hacia adelante, sino cómo recuperar tiempo con los estudiantes que son estudiantes hoy, con los que están a punto de recibirse, con los que acaban de ingresar, y bueno, y por supuesto, nosotros como docentes estar a la altura de las circunstancias, vamos a intentarlo por lo menos. Así que empezamos con la presentación. Me toca también. ¿Ah, no? Bueno, voy a cantar una canción. No, vamos ganando tiempo. En el caso del trabajo con estudiantes, empezamos a preparar esta presentación hace un mes más o menos en la Cátedra de Gestión Ambiental, que es una materia electiva para los estudiantes de las distintas carreras de ingeniería de la facultad. Y lo que hicimos fue preparar una encuesta para tratar de ampliar la participación de los estudiantes más allá de los que efectivamente fueran a asistir a la mesa de debate que se desarrolló ayer. Así que en conjunto con los alumnos, que son todos alumnos avanzados de ingeniería, preparamos un cuestionario que se difundió a través de los formularios de Google. Ellos lo prepararon, debatimos las preguntas y los objetivos de ese formulario eran saber cuál era el nivel de conocimiento y las representaciones que tienen los estudiantes y los graduados de la universidad también sobre el cambio climático global y en particular sobre el grado de preparación que todos tenemos para jugar el rol que la sociedad espera de nosotros frente a este escenario nuevo. Entonces, preparamos un cuestionario que fue difundido y recibimos 142 respuestas, lo cual nos dejó muy contentos. Nosotros teníamos como meta llegar a 100 y lo pasamos. De esas 142, 134 corresponden a estudiantes. Y hay 8 graduados de las distintas carreras de esta facultad también que también completaron la encuesta. Como me acuerdo más o menos los resultados, voy adelantando. Ahí estamos igual. Ok, paso. Sí. Que esto es lo descriptivo. Ok. Perdón, ¿me salté una diapositiva? Ok. Bueno, esto fue lo que pasó ayer, perdón. Ayer participaron 29 estudiantes de nuestro taller, como ven ahí, en una representación más o menos proporcional de las carreras de la universidad. Pero la primera actividad fue presentar los resultados de esta encuesta que les contaba. En esa encuesta, o a través de esa encuesta, que sabemos que no es el único instrumento que se ha usado para medir, por ejemplo, el nivel de afectación de los estudiantes por la inundación, pero a partir de esta nueva consulta supimos que el 40% de nuestros estudiantes sufrieron daños directos de la inundación. 10% de ellos dijeron que los daños fueron graves en sus viviendas y o en sus lugares de trabajo. La mitad de los estudiantes que respondieron creen que las evidencias científicas respecto del cambio climático global son suficientes, aunque una proporción todavía no está seguro, y hay algunos incluso que, siguiendo voces que suenan muy fuerte en esta época, piensan que es un invento para preocuparnos por algo de lo que no deberíamos preocuparnos. El 80% entiende que el cambio climático global, de ser un problema, es un problema actual, no un problema del futuro. El 70% dice que es un problema de nuestra región, no solo un problema global, sino que aquí es un problema. Y además, cuando los consultamos sobre la relación entre el cambio climático global y lo que pasó en Bahía Blanca el 7 de marzo pasado, el 65% dijo, creo que una cosa tiene definitivamente que ver con la otra. O sea que es el escenario de cambio climático el que produce este tipo de situaciones. Los consultamos sobre la responsabilidad de distintos actores sociales frente a las medidas de prevención, mitigación, compensación ante los escenarios de cambio climático. Los actores sociales que aparecen como calificados como más responsables incluyen primero al gobierno nacional, después a los gobiernos locales,
después a las empresas, después al público en general y última está la universidad. Y cuando analizamos estos resultados en clase, porque además, bueno, los estudiantes revisaron estos resultados y los debatieron dentro de la materia de gestión ambiental, una de las cosas que llamaba la atención era esa, ¿no? La universidad es calificada como con una responsabilidad menor cuando, entre otras cosas, la mayoría de las personas que ejercen cargos directivos en los gobiernos nacionales y locales salieron de acá mismo o de otra universidad nacional. Entonces, charlábamos sobre esa contradicción, lo difícil que es reconocer la propia responsabilidad en esos escenarios. El 54% cree que le faltan habilidades para desempeñarse en escenarios de cambio climático global. Entre el 75 y el 80% dijo que nunca o solo ocasionalmente a lo largo de su carrera habían recibido información específica o habían participado de actividades que estuvieran relacionados con escenarios de cambio climático, tanto en lo que tiene que ver con reducción de emisiones como en medidas de mitigación y de adaptación de infraestructura a esos escenarios climáticos drásticos. Así que tengo que hacer un comentario acá. Una parte importante, casi un tercio de los encuestados está en el primer cuarto de su carrera, así que todavía no tienen mucho que decir sobre lo que van a ver en adelante, pero también hay alumnos avanzados y verdaderamente la mayoría dice, la verdad que mucho no hemos hablado de esto. El 90% en cambio dice, tenemos que hablar, tenemos que incorporar estos temas en nuestra formación. Bueno, esa es la encuesta previa. Respecto de lo que pasó ayer, quedó la letra medio chiquita. Hicimos un taller, dividimos a los alumnos en 3 grupos y todos ellos tuvieron que reflexionar sobre qué aportes pueden hacer los graduados de las carreras de ingeniería y carreras afines en situaciones como las que nos tocó vivir el 7 de marzo y en general en situaciones asociadas con fenómenos climáticos extremos. En las 3 fases del problema que además se van a abarcar en las mesas de discusión de este foro a partir de esta tarde. Es decir, en la fase aguda, que está marcada ahí con el primer conjunto de temas, en rojo, digo yo que soy daltónico, es en rojo, ¿no? Sí. Durante los días siguientes, cuando baja el agua y hay que actuar sobre las personas que fueron afectadas y la infraestructura que fue afectada de forma más drástica, y finalmente en verde, en lo que sigue para prepararnos de manera más orgánica para recibir golpes como el que recibimos hace poquito. Así que pensaban, ¿cuál es el aporte de un ingeniero? Digo ingeniero y quiero mencionar también a los estudiantes de organización industrial que participaron también del taller, hacia el resto de la sociedad en situaciones así. Y la segunda, ¿qué herramientas de conocimiento, de habilidades necesitamos? Hoy no las tenemos y las necesitamos para que nuestra contribución hacia la sociedad sea más efectiva, más significativa. Así que les cuento algunas de las cosas, porque esto es un hiper resumen. Por supuesto vamos a hacer una memoria de lo que pasó, pero bueno, para compartir con ustedes algunas de las cosas importantes. Los estudiantes decían, como ingenieros tenemos que aportar opciones de comunicación resilientes y confiables, garantizar la comunicación entre las personas en esos momentos. Ayer fue muy significativo escuchar a un estudiante que decía, no le podía decir a mis padres que estaba bien. No tenía manera de comunicarme con ellos y sabía que iban a estar muy angustiados. Dice, peor habrá sido el que no encontraba a un amigo. Bueno, todos tuvimos esa experiencia en mayor o menor grado en carne propia. Y hablaron de eso, de la comunicación resiliente y confiable como ingenieros, generar mecanismos que permitan que eso pase, apoyar la toma de decisiones durante la emergencia, con el conocimiento de las opciones de infraestructura, tecnológicas, prioridades, etc. Apoyar los diseños de planes de evacuación por zonas y según evento, también en ese momento crítico, tener una voz para decir cómo deberíamos hacer las cosas, que por más que estén planificadas, en el momento en que ocurren, sobre todo cuando las cuestiones toman la dimensión de catástrofe, es cuando está bueno tener la planificación, es absolutamente indispensable, pero es cuando las cosas pasan más allá de los límites que necesitamos tomar decisiones del momento. Para eso decíamos, tenemos que recibir capacitación sobre vulnerabilidades y recursos disponibles, aprender sobre manejo de crisis, incluso capacitarnos en primeros auxilios, decían ellos.
como miembros de la sociedad. Sobre lo que tiene que ver con lo inmediato al desastre, ayudar en el desarrollo de tecnologías para atender emergencias, organizar grupos para ayudar en situaciones críticas, ayudar en el análisis de daños, en el diagnóstico inmediato, ayudar en la rehabilitación de logísticas, transportes, infraestructura, electricidad para cubrir las necesidades que se producen ahí inmediatamente, ayudar a demarcar áreas con distinto riesgo, identificar y adecuar sitios con conectividad. Para eso ellos también dicen, tenemos que sumar a nuestras opciones de formación la modalidad de taller, que es muy poco frecuente en nuestras carreras. Tenemos que tener prácticas de reparación de infraestructura, porque dicen, normalmente lo que aprendemos, por ejemplo, decían los ingenieros eléctricos, futuros ingenieros eléctricos, es a reparar una máquina que se rompió, porque está perfecta salvo por la falla que la está afectando en ese punto. Y quizás no estamos igualmente preparados para reparar algo que estuvo 3 días abajo del agua, por ejemplo. Incluir aspectos ambientales en el trabajo final, otra de las cosas que dijeron, bueno, y el compromiso y el involucramiento, estimular la participación de los estudiantes en distintas instancias que tienen que ver con los aportes que pueden hacer en ese momento. La planificación urbana, el adecuado mantenimiento, la revisión, el ajuste de la infraestructura frente a los cambios que van ocurriendo en la ciudad. Ellos hablaban de esa cuestión de mucha infraestructura fue diseñada pensando en una ciudad de otra escala y en un clima de otra escala. Reorganizar, por ejemplo, la distribución de energía. Los estudiantes de ingeniería eléctrica decían que no sea que si hay un sector afectado tengamos que cortar la luz en un sector mucho más amplio, pensar la distribución de energía en esos escenarios. Participar en acciones de extensión y de educación pública. Ellos decían ayer, estamos acostumbrados a ver médicos en televisión explicándonos lo importante de tener una vida sana, la dieta, el ejercicio, pero no hay ingenieros. No hay ingenieros que nos dicen el mantenimiento de la infraestructura urbana es fundamental, porque si no, nos pasa el agua por arriba o se nos caen los árboles en la cabeza o lo que fuera. Dicen ahí hay un papel para el ingeniero. Hablaron también de la comunicación a largo plazo, de generar frecuencias de radio en las que la gente pueda recibir datos confiables y generar sistemas de alarma. Para eso, una cosa que marcaron los estudiantes es tenemos que tener la posibilidad de ir a ver lo que pasó en el terreno. O sea, tenemos que sacar a los estudiantes del terreno. Llegó a sacar como si fuera un perrito. Tenemos que acompañar a nuestros estudiantes a ir a ver lo que pasó y que está todavía ahí afuera, ¿no? Yo cada vez que voy y vengo de mi casa veo todavía las señales de la inundación, pero no son para siempre. Es una oportunidad para ir a esos lugares. Por supuesto, también a ver las obras de adecuación que se están desarrollando. Promover el desarrollo de habilidades blandas, sobre todo en comunicación. Todos los chicos decían, somos muy malos. Creo que exageraban, porque ayer en las intervenciones se veía que son buenos en comunicación, o por lo menos algunos de ellos lo son, pero ellos dicen necesitamos aprender a comunicarnos mejor en ámbitos que sean extra académicos. Promover la comunicación entre carreras. Por ejemplo, ellos decían, hablamos muy poco con los de ingeniería, decían, con nuestros compañeros de organización industrial. Hablamos, digo, en el ámbito académico. Promover una educación transdisciplinaria, optativas. Los estudiantes de organización industrial también decían, no tenemos una optativa ambiental, deberíamos tener, ¿por qué no? Sería muy bueno, muchos compañeros querrían tomarla. Y aprender en contexto de catástrofes, de nuevo. No aprender bajo situaciones ideales, sino que en todas las materias que se pueda, se incluya la alternativa de decir, esto es así, salvo cuando las cosas pasan a otra escala y ahí, ¿qué se puede hacer? Bueno, eso, gracias. Bueno, por la tarde, el día de ayer, continuamos estos talleres con un taller con docentes. Invitamos a todos los docentes, fue un taller interno con docentes de la facultad, invitamos a todos los docentes de todas las ingenierías y de la licenciatura en organización industrial a participar del taller.
y conformamos un equipo de trabajo previamente para el diseño y la planificación del taller y que nos proponíamos como objetivo y como resultados esperados. El objetivo fue específicamente generar un espacio de trabajo para revisar las planificaciones de las materias, lo que comúnmente conocemos como los programas, pero el programa ampliado, es decir, la planificación curricular de cada asignatura y evaluar allí la presencia o no y de qué manera, en todo caso, poder incluir esta presencia de la perspectiva ambiental en todas y cada una de las asignaturas, no pensando en que tenga que haber asignaturas específicas para abordar temas ambientales, sino tratando de intervenir la currícula general, desde ciencias básicas hasta tecnologías aplicadas, intervenirlas o pensarlas, mejor dicho, y planificarlas, su abordaje desde la perspectiva ambiental. Y por otro lado, también nos propusimos obtener como resultado evaluar y conocer cuáles son las necesidades de los docentes de la facultad, necesidades de capacitación o de formación en esta perspectiva ambiental para poder además alcanzarlo, ¿no? La participación de los docentes que participaron, vinieron 25 docentes, la mayoría fue del Departamento de Ciencias Básicas, lo cual nos llamó en principio la atención y nos alegró también porque son las materias tal vez que suelen ser más abstractas en torno a pensar a la aplicación de la ingeniería. Sin embargo, hubo una convocatoria mayor allí. Y después, también en segundo lugar, docentes del Departamento de Ingeniería Mecánica, después de Ingeniería Civil, pero hubo representantes de todos los departamentos de la facultad. Previo al taller, al igual que se hizo con el taller con estudiantes, también se realizó una encuesta que realizó Patricia y que nos compartió ayer los resultados. Estas respuestas son de una consulta, de una breve encuesta que hicimos con los docentes que asistieron ayer al taller, pero previamente les preguntamos a los docentes también de toda la facultad, queríamos conocer cuál es la línea de partida, cuál es la línea de base con respecto a la participación o la inclusión de la perspectiva ambiental en sus cátedras. En principio, simplemente los resultados que compartió ayer Patricia, traigo algunos para compartir con ustedes. En principio hubo una muy baja participación, de los docentes en esta encuesta, lo cual a priori nos da un primer dato para analizar. Todo esto también, por supuesto, será analizado, todas estas conclusiones son una primera aproximación, esto ocurrió ayer, vamos a realizar un trabajo de análisis con todo el equipo de trabajo, pero en principio, decimos la participación de respuesta fue bastante baja. Y por otro lado, sí, la mayoría de los docentes que respondieron reconocieron la necesidad de formación en estas temáticas, lo cual ahí aparece una primera ventana de oportunidad para trabajar. Y concretamente ayer, cuando preguntamos acerca de cuáles serían los temas o el abordaje de la perspectiva ambiental en los que necesitarían formarse para poder hacer esto posible, estas fueron las principales respuestas. Y como primera aproximación, o tal vez también una pregunta para analizar con mayor profundidad, nos preguntamos, evidentemente los principales temas o abordajes aparecen en temáticas tal vez con una mirada más focalizada del problema, ¿no? Aparece residuos, huella de carbono, economía circular, crisis climática como las más elegidas y opciones, por ejemplo, como pensar el ambiente desde la perspectiva de la complejidad o la planificación transversal de saberes desde esta perspectiva ambiental, apareció como necesidad y como opción de abordaje para la formación, pero en mucha menor medida. Y fíjense que recién Sergio nos contaba que los estudiantes sí están identificando como una necesidad esta necesidad de formación desde la transversalidad, pensando el ambiente como sistema complejo y de manera
integral. Con lo cual ahí también podemos ver una oportunidad tal vez de cómo acercar esta ventana entre la necesidad de los alumnos que sí nos están demandando una formación integral y desde una perspectiva de la complejidad y de la transdisciplina, y tal vez los docentes todavía cuesta que lo puedan ver desde esta mirada y desde esta perspectiva. Es también una oportunidad para trabajar. Esto serían entonces una de las primeras aproximaciones o conclusiones que podemos empezar a pensar como conclusión del taller de ayer. Por otro lado, consideramos también, y esto surgió también en el espacio de trabajo en el eje educativo, que ya se dio en el foro anterior, en el 2022, como conclusión, las carreras de ingeniería a partir de los nuevos estándares de acreditación del Ministerio de Educación tienen una formación pensada por competencias. Esto es un paradigma formativo que está más vinculado a pensar la formación, pedagógicamente hablando, digo, desde esta transversalidad y desde la formación para la profesión, desde el saber hacer, desde la capacidad técnica, pero también desde la transversalidad. Entonces, este tipo de formación, de paradigma de formación, es mucho más cercano a una formación para pensar el ambiente desde esta complejidad. Y esto mismo ocurre muy de la mano de lo que nos permite la educación ambiental, que es también un paradigma, al igual que el de la formación por competencias, un paradigma de educación para la acción. Es decir, es un paradigma, una forma de trabajo pedagógico que no se centra solamente en los contenidos ni en el aspecto formativo a nivel curricular, sino que se centra en el saber hacer, porque el fin último educativo es el de la acción, es decir, el de saber para el hacer y por ende del liderazgo y de la participación ciudadana. Esto excede también a la formación de ingenieros, sino también si lo pensamos como desde el punto de vista de la formación ciudadana en general, ¿no? Hoy decía también Horacio respecto de la necesidad de formación de la población para la participación y también para la adaptación en contextos de riesgo. Y también pensábamos en una oportunidad que se presenta internamente en la facultad, dada la capacidad instalada que tiene la Facultad Tecnológica en la regional, en torno a los equipos de investigación y los equipos docentes y de investigadores con los que cuenta a través del grupo del GEIA, del grupo de Ingeniería Ambiental, el grupo de Ambiente, Química y Biología, y también, y esto no ocurre habitualmente en las universidades, de la presencia de un equipo interdisciplinario para el asesoramiento académico con un PID de investigación asociado, en donde está todo el conocimiento técnico, tecnológico, sumado al conocimiento pedagógico para el abordaje integral de esta perspectiva ambiental. Esto es realmente, creo yo, una gran oportunidad para trabajar en toda la currícula, desde ciencias básicas, de nuevo, hasta tecnologías aplicadas. Y agregaría también, en función de lo que veníamos conversando en las mesas anteriores, la posibilidad tal vez de que la universidad como institución, la facultad concretamente como institución, a través de esta misma capacidad instalada, pueda también ocupar un rol central en acompañar a la educación en general, a los docentes en general de otros niveles educativos en la formación desde esta perspectiva de la educación ambiental, pensando, ¿no?, en la educación para la ciudadanía ambiental, para la población en general, para poder enfrentar posibles futuros escenarios, como venimos diciendo, ante un escenario de riesgo, para contar con una formación, nuevos escenarios ante las situaciones de vulnerabilidad. Así que bueno, eso fueron brevemente las primeras aproximaciones de los resultados. Bueno,
Gracias tanto a Sergio como a Macarena. En el contexto de lo que estamos hablando es importante que dentro de la facultad nos preocupemos, tanto docentes como para canalizar las inquietudes que tienen los estudiantes. Como comentaban en el taller de Sergio, nosotros tratamos desde el taller de docentes ver formas de canalizar todo esto de lo que estamos hablando. Y para finalizar la mañana, vamos a presentar al licenciado Guillermo Liberotti, que es el presidente de la ONG Plataforma de Sustentabilidad Integral, que va a hacer entrega de unos premios, ¿está bien?, que tienen que ver con el desafío Giro de Italia dentro de una aplicación móvil, ¿sí? No sé si querés comentarnos algo. ¿Querés que te lo dé vuelta? Es que tengo que buscar algo porque se me va para adelante los desafíos que tenemos los licenciados ingenieros, así que ya lo comentamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En breve vamos a estar entregando unos premios. Acá está Caterina, que nos va a ayudar a ponerlos aquí. Hemos convocado a distintos estudiantes que son los ganadores. ¿Cómo va, Ricardo? Buenas. Antes que nada, muchas gracias. Disculpen que vinimos acá, estamos en las corridas, pero bueno, de los ganadores algunos se tienen que ir a llevar a los hijos y otros están trabajando. Pero, ¿cómo es esto? La app Mo3S es una app que venimos impulsándola desde la plataforma de sustentabilidad integral. ¿Alguien escuchó algo de esa plataforma de sustentabilidad integral? Sí, acá tenemos al presidente del Colegio de Ingenieros que vienen acompañándonos hace tiempo. También está Aloma. Bueno, nosotros venimos ya desde hace 10 años promoviendo el uso de la bici como medio de transporte. Y una de las herramientas que creemos importante y que nos está faltando es esto que están generando ustedes desde las distintas capacitaciones que dan en las instituciones educativas. Es la herramienta que nos permita medir la huella de carbono en los desplazamientos, porque ya sabemos por el tema de la generación de energía. Paula estuvo el año pasado en la escuela en la cual yo doy clase, en La Piedad, con los cursos que están en distintas instituciones, donde se muestra la importancia de medir la huella de carbono que generamos en nuestras casas y en nuestras instalaciones. Entonces, una de las que necesitamos medir es la de los desplazamientos. Y esta app nos lo permite medir, ¿sí?, a través de la registración del viaje. Y bueno, y nosotros generamos un desafío que es el desafío del Giro de Italia, que no sabe, ¿todos conocen lo que es el Giro de Italia? Bien, muy bien. Es la Fórmula 1 de Colapinto, pero en bicicleta, ¿sí? Es un evento muy importante en Europa que se realiza en toda Italia y también ahora está visitando otros países. Y bueno, desde el 9 de mayo hasta el 1 de junio, que fue Giro Italia, lo que hicimos fue generar un desafío y todas las personas que utilizaban la app para realizar recorridos y los grababan, iban a poderse ganar los premios que distintas instituciones y distintos comercios nos han dado. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos. Y acá vamos a tener algunos de los estudiantes, porque esto lo difundimos en la Universidad Nacional del Sur, en la UTN y el Instituto 86. Y después lo abrimos a toda la comunidad bahiense a través de las redes sociales. Entonces, acá tenemos distintos premios. Vamos a ir llamando a los ganadores, que Agostina, Paula, ¿y vos ganaste algo? ¿Vos participaste? Sí, sí. Agostina, ¿y vos eras? No, allá atrás. Leo, tenés razón. Ahí está. Yo no los conozco, chicos, porque ustedes piensen que se anotaron, se registraron y la aplicación los recorrió. No es que tienen foto y todo eso. Por eso no los conozco. Ahora, para que los voy a acomodar rápidamente y bueno, y hacemos la entrega, ¿sí? Les pido si se pueden quedar un minutito nada más.
tiene que ver con nuestro evento que tiene que ver con la sustentabilidad y demás. En el marco del evento se hace la entrega de estos premios, donde también participaron estudiantes de la facultad a través de la aplicación. Pero no sabemos cuántos ni quiénes, porque como es una aplicación justamente no tenemos. Sí, los datos de cuántos son, sí. Los tenés. Desde la UTN participaron cerca de 50 personas. Bueno, ahí está. Sí. Tenemos los usuarios y de los 50, varios han realizado recorridos y también varios han realizado encuestas. Sí, el tema es que se va para adelante. Un segundo que ya estamos. Esto que es en vivo, ¿vieron cómo es? Los nuestros son más simples porque no tienen esa base. Sí, supongo que les avisaron a todos los premiados. Perfecto. Perfecto. Sergio, como corresponde, vino con su casco. Muy bien, Sergio. ¿Te anotaste en el desafío? Pero él lo hace. Nosotros te tenemos que dar una luz porque sin duda no sé si tenemos. La tenés guardada. Sin papel. Muy bien. Bueno, pero por tener casco te tenemos que premiar porque no es fácil encontrar muchas cosas. Sí. La aplicación es gratuita para todos, porque la idea en sí es, como se promueve desde este foro, es ayudar a mejorar la calidad de la ciudad. Y para eso, una de las herramientas que tenemos es usando los medios de transporte sustentables. La caminata, la bicicleta, y estamos trabajando también en el auto compartido. Porque no es lo mismo, muy bien, más de 120 participantes entre las tres instituciones, se redujeron 9.62 y se ahorró 1.324.907. ¿Cómo creen que se ahorró? El tema es que si se hubiera ido en un auto de manera individual, eso es el costo que se ahorró utilizando la bicicleta.
Esta app está pensada para los traslados a las escuelas y también al trabajo, ¿sí? No está pensado para cicloturistas o para carreras, ¿sí? Porque nosotros vamos a reducir si nos movemos de manera sustentable en nuestros desplazamientos como el profesor. Muy bien. Lo que sí está faltando, que seguramente el presidente del Colegio de Ingenieros me puede ayudar a corroborar, para que nos podamos mover, los que usamos la bicicleta de manera sustentable, se necesita algo que no hay en la ciudad. No hay muchos y los que hay están escondidos, que desde la app se pueden ver dónde están. ¿Qué sería lo que está faltando para poder ir a los trabajos y a las escuelas de manera saludable o en bicicleta? ¿Qué es lo que está faltando? Los estacionamientos, ¿sí? Por eso en la app tenemos registrado todos los estacionamientos donde se pueden estacionar, porque hay muchos estacionamientos que como les roban bicicletas y después el dueño del estacionamiento tiene que hacerse cargo de eso, no recibe más bicicleta. Entonces, en la app, en el mapa, tenemos todos los que hay y también todas las bicicleterías que hacen descuento por utilizar la app. Y una cosa, el Soler Parking, que es un estacionamiento que está en Soler al 300, ahí la pueden dejar de manera gratuita, ¿sí? Porque hemos hecho un convenio. ¿Qué más? También hemos hecho un convenio con una pintorería que está en Alvarado y Perú, que por una compra mayor de 30.000 pesos y menor de 100.000 te hace un descuento del 35%. De a poco se están sumando los comercios, ¿sí? Pero bueno, esto es un trabajo que se viene haciendo desde una ONG, no hay un trabajo atrás, un trabajo formal, sino que tenemos muchas personas, muchos voluntarios que hacen que esto sea posible, ¿está? Así que si conocen ustedes alguna empresa o institución que quiera promover esto, esta es una herramienta, puedan compartírsela. No sé, en el ejército capaz que también se está haciendo esto. Entonces, una herramienta para que vayan, en vez de ir 4 en 4 autos distintos, que vayan 4 en el mismo auto. Además de sociabilizar, ayudan al medio ambiente. Bueno, no la hago más larga porque tiene que ir a llevar a la nena a la escuela. Ahí, entonces, de la UNS, ¿alguien se anotó por la UNS? No. Vos, muy bien. Entonces, el primer premio de la UNS, ¿allá viene alguien más? No, todavía no. Bueno, venga, señorita, vamos a darle. Bueno, vos tenés para elegir, porque acá somos todos. Como no hay otro, vos tenés para elegir o una botellita, o una remera, o un mate. Todo, por supuesto, es de la UNS. Vos eso no lo fumas. Hola, por favor si pueden usar el micrófono. ¿Pueden usar el micrófono, por favor? Bueno, Paola, por favor. Vos por PCI te anotaste, ¿no? Bien, entonces, vos acá tenés, esto es para Jeremías, que debería estar llegando. Puede ser un candado o luces, que es lo que conseguimos. ¿Qué necesitas?
Muchas gracias. Leo. Bien, no hay problema. Bueno, lucecitas para Leo. Muchas gracias. Bien, ahora está llegando uno de los que se ganó, uno de los que más ahorró, que es Jeremías, pero bueno, no le quiero robar a todo el tiempo. Así que bueno, les agradezco especialmente acá a la gente de Omar, Paula, Mariana, Sabrina, están todos acá, que nos permitieron dar la charla, ¿sí? La idea es seguir dando la charla de la importancia de utilizar los medios de transporte sostenibles. No somos fundamentalistas de la bicicleta, sino somos personas que queremos una mejora para nuestra ciudad y para una calidad de vida mejor para todos. Y al docente le tenemos que dar algo. Así que venite vos. Yo creo que, además de las luces, vos como sos de la UTN, ¿sí? Ah, ¿vos de los dos lados? Ah, hasta podrías elegir entonces. Después nosotros nos arreglaremos con los otros. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, eso es difícil. Bueno, él me hizo entrar porque me quedó la duda. La app, además de registrar los recorridos, tenemos una parte de trivia donde nos permite responder preguntas, y eso nos da puntos de experiencia que después lo podemos cambiar por regalos, pero también nos permite ser más seguros. Es decir, si ustedes ven alguna arteria en una calle que está en mal estado, que no se puede pasar porque hay mucha agua o no se puede cruzar las calles, se puede sacar una foto y eso nosotros se lo enviamos al municipio, ¿sí? Y además se puede cargar la bicicleta en la app y se puede hacer una denuncia en caso que te la roben, que no queremos usar esa funcionalidad, pero se genera una denuncia en la fiscalía local. Así que eso también es una manera, porque si no tenemos todas las denuncias de las bicicletas robadas, no se va a generar unas mejores condiciones de seguridad. Así que esto es una herramienta más para poder hacerlo. Bueno, entonces, el casco no se puede, esto tampoco. Esto es para Jeremías. ¿Luces? ¿Tenés? ¿Luces? ¿Simbólica? Bueno, venga. Acá. Y bueno, un aplauso porque da el ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Si hubiera más Sergio en nuestra ciudad, no nos hubiera pasado lo del viento fuerte hace 2 años, ni tampoco lo de las inundaciones. Así que, bueno, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, muchísimas gracias a todos y estamos a disposición por cualquier duda o consulta que tengan. Tarde para que continuemos a partir de las 17 a 19, donde vamos a tener la participación de la gente del Ejército, junto con Cuartel de Bomberos, División, Organización y Planes, gente de la Municipalidad, Director de Defensa Civil, etcétera, porque el eje de la tarde va a ser impactos y respuestas inmediatas. Así que los invitamos a todos a las 17 horas a continuar. Va a ser de 17 a 19 horas. Muchas gracias por haber participado.